algunos documentos que formen parte de un procedimiento tributario. Vemos que la notificación de esquelas, cartas inductivas, esas esquelas de citación o de comparecencia en sí no forman parte de un procedimiento tributario tal como regula el artículo 112 del Código, ¿no? Pero de alguna otra forma es importante que nosotros como contribuyentes tengamos certeza, ¿no? Tengamos certeza de cuáles son los mecanismos que tenemos para poder efectuar una adecuada defensa, ¿no? Así como también qué actuaciones podemos de alguna otra forma identificar respecto a estos procedimientos. Como les comentaba, al día de hoy, pues prácticamente la mayoría de procedimientos, ¿no? Se está realizando de esta pandemia que nos ha tocado afrontar básicamente a través de la mesa de parte virtual, no tanto en el caso de SUNAT como en el Tribunal Fiscal. Así que también va a ser importante que a lo largo de esta conferencia podamos identificar qué aspectos hay que tomar en cuenta, básicamente en la tramitación de los escritos virtuales, así como también vinculado con el informe oral, ¿no? Que prácticamente se puede ya realizar virtual también ante el Tribunal Fiscal. Un tema que resulta muy interesante y que de alguna otra forma también nos permite estar actualizados en materia tributaria, sobre todo con lo que es la tramitación de los procedimientos. Así que a lo largo de la conferencia también les vamos a pedir que cualquier duda o inquietud que tengan sobre el tema que vamos a trabajar, pues nos la hagan saber. Estamos aquí justamente para poder identificar cuáles son los principales temas que se pueden desprender de las interrogantes, ¿no? Que tengan ustedes en este tema fiscal. Bueno, agradecer a personas que ya se están conectando. Veo muchas personas que están, en cierta forma, entrando a la transmisión. Luis Rodríguez, tenemos a Irma Matos, a Velázquez Vázquez, Juan, Jacqueline Bianca, Diego Vázquez, Grecia Blas, ¿no? Roxana Pachas y todas las personas que están, en cierta forma, conectadas. Agradecerles también por su participación y, bueno, invitarlos a que puedan compartir el video para que sus colegas, sus amistades, incluso parte del personal de empresa, puede estar al tanto también de cuáles son los mecanismos que ustedes pueden accionar en sede administrativa y en sede judicial vinculada con estos procedimientos tan interesantes. Con un muy primer punto de partida, nos permite a nosotros identificar, por ejemplo, no solamente cuáles actuaciones que debemos seguir ante estas entidades, sino cuáles son los escritos más frecuentes en los cuales, de una u otra forma, nosotros nos vemos involucrados, ¿no? O ya sea en su presentación o incluso como un complemento a las actuaciones administrativas. Si hablamos justamente de los procedimientos tributarios, es importante que ustedes tengan en cuenta que para efectos de la tramitación de los mismos, no solamente vamos a hacer referencia a lo que vendría a ser recursos o remedios procesales, sino también escritos de respuesta, sobre todo en etapa de fiscalización, a los diversos requerimientos que manda la administración tributaria, ¿no? Es usual que en la fiscalización, sobre todo, la administración utiliza como mecanismo de, bueno, básicamente de notificación a los contribuyentes, los diversos requerimientos en los cuales pues prácticamente les comunica o les informa sobre las acciones que va a seguir respecto de la fiscalización de un determinado tributo y periodo, ¿no? Incluso hay que recordar, ese es un tema aparte que vamos a comentar también en esta conferencia, en el caso de la tramitación de estos procedimientos tributarios, pues hay muchas interrogantes sobre cuál ha sido el escenario que se ha presentado durante el estado de emergencia nacional. Es decir, qué aspectos hay que tomar en cuenta si hablamos justamente de la tramitación de los procedimientos y cómo las normas que se han emitido seguramente a lo largo del estado, pues podemos hacer referencia a la primera etapa del contencioso tributario que básicamente abarca la etapa de reclamación, ¿no? Es decir, la posibilidad que tiene el contribuyente que en caso la administración no se pronuncie en un plazo de 9 meses, pues acogerse al silencio administrativo negativo. Y cuando hacemos referencia al silencio administrativo, recuerden que según la ley 27444, podemos hacer referencia a un silencio administrativo negativo, que es aquel que decide, en cierta forma, o el que decide acogerse el contribuyente, o el administrado en este caso en forma general, cuando transcurre el plazo que tiene la administración para resolver y la administración no emite pronunciamiento dentro de ese plazo establecido. Entonces, yo puedo seguir esperando o dar por denegada mi solicitud, interponiendo lo que vendría a ser ya el recurso de apelación contra resolución denegatoria ficta, ¿no? Si hablamos justamente de recursos de reclamación, pero en el caso no contencioso, pues prácticamente lo primero que habría que presentar es un recurso de reclamación contra resolución denegatoria ficta, ya sea que estemos ante una prescripción, devolución o compensación.
pero es poco usual, y son pocos los casos en los cuales el Código Tributario haya regulado o haya establecido pues la figura del silencio administrativo positivo. Más que todo lo tiene cuando, por ejemplo, transcurre el plazo para alguna formalidad que tenga que ser verificada por la Administración Tributaria y esta no la hace en el plazo, entonces se entiende aceptada la declaración, por ejemplo, se da una rectificatoria, y si hablamos, por ejemplo, de una carta de prórroga, también, ¿no? O sea, si tiende a aceptar la prórroga, si es que la administración no comunica básicamente o no comunica la aceptación o no de la prórroga hasta el último día, o un día antes, perdón, de la fecha prevista para cumplir con la exhibición o presentación de la documentación que forma parte de un procedimiento de fiscalización tributaria. Hacerle notar también que ya la administración tributaria, en lo que refiere a la fiscalización, si bien es cierto, a través de su página web informó durante la pandemia, de diversos comunicados que hemos compartido también a través de esta página, ¿no? El Instituto de Estudios Jurídicos Empresariales, básicamente el hecho que mientras se ampliaba el estado de emergencia nacional, también se ampliaba la suspensión de lo que vendría a ser las citaciones programadas, así como también la suspensión de la fiscalización tributaria. Sin embargo, hay que recordar que cuando se da el estado de emergencia nacional, que se inició el día 16 de marzo, pues la cuarentena, o sea, esto iba de la mano con la medida de aislamiento social obligatorio, ¿no? Pero hubo un momento en el cual ya teníamos un estado de emergencia nacional que, como ustedes bien saben, se ha prorrogado según el Decreto Supremo 146 hasta el 30 de septiembre inclusive, pero ya no podemos hablar de un aislamiento social obligatorio a nivel nacional, sino una cuarentena focalizada. Entonces, cuando tuvimos un decreto supremo que estableció que se ampliaba el estado de emergencia nacional durante el mes de julio, pues prácticamente se dispuso mantener la cuarentena solamente en 7 regiones del país. Y en función a ello es que se ha generado mucha duda, sobre todo, y cómo quedan los procedimientos, sobre todo el procedimiento de fiscalización, ¿no? En el cual prácticamente no se aplica la figura del silencio administrativo, con lo cual la duda estaba si es que este procedimiento se encuentra suspendido atendiendo lo que dice el Código Tributario en el artículo 62A, numeral 6, en el cual se hace referencia a los supuestos de suspensión del procedimiento de fiscalización o las causales de suspensión, atendiendo unas razones de fuerza mayor que impidan que la administración pueda efectuar sus actividades con normalidad, o si podríamos ampararnos básicamente atendiendo a los plazos que establecen estos decretos de urgencia, el 026 y el 029. Entonces, por lo menos en algunos informes que emitió la Intendencia Jurídica, y desde aquí a las personas que se están conectando, les hago extensiva la invitación a participar del cuarto Congreso Nacional Tributario, en esta oportunidad que se va a realizar en forma virtual, y en el cual hemos congregado a diversos especialistas a nivel internacional sobre la materia tributaria. He tenido la oportunidad de ser convocado. Mi ponencia está programada para el día de mañana, 4 de septiembre, y el tema que voy a abordar justamente lo que estoy comentando. Bueno, seguramente en la conferencia me podré explayar sobre algunos temas vinculados con todos los informes vinculados al estado de emergencia nacional que la Administración Tributaria ha emitido, atendiendo a lo que vendría a ser cómo queda el plazo de la fiscalización dentro del estado de emergencia, cómo queda la prescripción, cómo queda, por ejemplo, esta declaración rectificatoria, que cuando yo rectifico por un monto menor, pues tengo que esperar que transcurran 45 días hábiles para que sea la Administración Tributaria la que emita pronunciamiento, y también cuál es la incidencia de esto en el tema de la exigibilidad para el cobro de la deuda, lo que vendría a ser también la aplicación de sanciones, y de alguna otra manera también ver cuándo estuvo suspendido o si es que resultaba aplicable también esos decretos de urgencia, básicamente para efectos de los procedimientos tributarios. O sea que vamos a comentar mañana los principales informes que se han emitido en la pandemia y alguno que otro informe en el cual la Administración ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto a los gastos. Entonces, volviendo al tema de la fisca, pues yo les comentaba que, si bien es cierto, en los informes que emitió la tendencia jurídica, hace referencia a que la fiscalización estuvo suspendida teniendo el Código Tributario, pues en el caso de algunos clientes nos ha llegado algunas cartas en las cuales nosotros hemos cuestionado, por ejemplo, que ya había excedido el plazo de la fiscalización parcial de 6 meses, un poco para ver cuál es el criterio que maneja SUNAT respecto a la suspensión del plazo, ¿no?, en el procedimiento de fiscalización. Y SUNAT contesta que, atendiendo a lo que establece el Código Tributario y los decretos de urgencia, el plazo de la fiscalización estuvo suspendido
entre el 16 de marzo, ¿no? Que fue la fecha inclusive en la cual SUNAT informó en su página web que no podía o ya no iba a atender en su centro de servicio, hasta el 10 de junio, ¿no? Con lo cual SUNAT está considerando como un estado de suspensión del procedimiento, el que establece, en este caso, el decreto de urgencia 026, que fuera ampliado por el decreto supremo 087-2020, PCM, ¿no? Con lo cual ya en cierta forma, como no resultaría muy coherente el tema de que a través de su página web haya informado que mientras dura el aislamiento social obligatorio de esta emergencia, que duró hasta el 30 de junio, se mantenía suspendido todo. Aparentemente no es así, dado que estaría informando que la suspensión solamente estuvo vigente en el procedimiento de fiscalización hasta el 10 de junio, ¿no? Con lo cual los plazos se han reiniciado. Tengo algunas cartas que nos han llegado de algunos contribuyentes, los cuales les han comunicado el cambio de auditores, ya nos han notificado algunos requerimientos vinculados con la exigibilidad en el pago de la deuda, sobre deuda impugnada fuera de plazo, resoluciones en las cuales también están revocando los actos emitidos en la fisca, o justamente les he traído algunas resoluciones para poder observar no solamente cómo ustedes van a plantear los escritos, sino cuáles son los pronunciamientos que ha emitido el Tribunal Fiscal respecto de estas actuaciones. Así que ese tema también lo vamos a desarrollar en extenso en esta jornada, que espero pues sea de su agrado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver entonces en primer término cuáles son los principales documentos. Bueno, recordarles, el CONATRE empieza hoy, este congreso que decía Nacional de Tributación, inicia hoy, justamente también se está transmitiendo en este momento, y termina el día de mañana, ¿no? Justamente el día de mañana tenemos diversas ponencias programadas. Yo voy a estar de 8 a 9 de la noche compartiendo el tema principales informes de la administración tributaria durante el estado de emergencia nacional, ¿no? Hoy día se va a tocar el tema del panorama internacional sobre el impacto del COVID-19, las principales modificaciones tributarias dictadas en Argentina durante el estado de emergencia, las principales modificaciones dictadas en el Perú durante la pandemia y propuesta de reforma tributaria, la fisca parcial electrónica en tiempos del COVID-19, la experiencia mexicana, dado que en México, como ustedes saben, sí se aplica ya la fisca parcial electrónica, una situación que a la fecha no se aplica en Perú, porque en Perú lo que tenemos es una fisca que se realiza mediante notificaciones electrónicas, pero no se ha iniciado ya el procedimiento que regula el artículo 62b, en el cual hace referencia que para el inicio de la fisca parcial electrónica se iniciará con la notificación de una carta y una liquidación preliminar de reparos o el tributo que se busca regularizar, ¿no? Situación que para que se materialice, pues es evidente que se requiere la generalización del uso de componentes de pago electrónicos, libros electrónicos que permitan que todo se haga, tanto los requerimientos como la respuesta a los requerimientos, en forma virtual y no necesariamente con una actuación de la administración en el domicilio fiscal de la empresa, ¿no? Entonces, el día de mañana, pues lo que se va a tocar son los aspectos a considerar para deducción de gastos y evitar contingencias tributarias, el planeamiento tributario entre las fases de la reactivación económica. Y bueno, el tema que tengo yo de alguna forma para tocar con ustedes es los principales criterios emitidos por SUNAT durante el estado de emergencia nacional. Y se cierra la jornada pues con la ponencia vinculada con el derecho a crédito fiscal y posibles contingencias dentro de una fiscalización. Bueno, básicamente atendiendo a los requisitos formales sustanciales que establece el 18 y 19 de la ley del IGB, y seguramente algunos aspectos vinculados también con el régimen de las detracciones y también lo que vendría a ser la bancarización de las operaciones. Así que ese tema se va a trabajar en este Congreso Nacional de Tributación, que también se pueden inscribir, ¿no? Tienen derecho también, en caso participen, a media beca, el diplomado en tributación y política fiscal que vamos a iniciar también es en el mes de septiembre. Y la transmisión se hace por plataforma virtual, básicamente el 3 y 4 de septiembre, en el horario de 6 a 10 de la noche. Nuevamente les reitero la invitación a poder participar, ¿no?, de este Congreso Nacional de Tributación, que básicamente se va a desarrollar en forma virtual en esta oportunidad y que congrega a diversos especialistas a nivel internacional en la materia tributaria. Y bueno, regresando al tema que me ocupa, pues recordarles que entre los principales escritos que de alguna otra forma los contribuyentes han presentado, tanto en la etapa, digamos, de reclamación, apelación, así como también en la fisca, vamos a hacer referencia a qué aspectos hay que considerar, ¿no? Por ejemplo, en una fiscalización, el documento que se emite con mayor frecuencia va a ser el requerimiento. ¿Y por qué? Porque básicamente el fisco lo que nos va a pedir es diversa documentación para el sustento de nuestras operaciones, ¿no? Por eso la recomendación siempre está en que cuando nos llegue un requerimiento podamos tratar de absorberlo a la brevedad posible y tratando de cumplir con la documentación que nos pide, ¿no? O sea, para mí
sería algo excepcional pedir prórroga, dado que es importante que ustedes consideren que una vez que cumplan con el primer requerimiento, es decir, con lo que les piden el primer requerimiento, en la integridad, en función a todo lo que se les solicita, pues ustedes pueden de alguna otra forma ya computar, os puede computarse el plazo de un año que tiene la SUNAT para pedirles documentación, pero mientras que no cumplan en integridad con el primer requerimiento, pues prácticamente no se va a computar el plazo de un año que tiene la administración para requerirles la documentación, ¿no? Por lo cual podemos tener una fisca que tome mayor tiempo al esperado y considerando también el tiempo que estuvo el procedimiento de fiscalización suspendido, ya según SUNAT entre el 16 de marzo al 10 de junio, pues imagínense cuánto tiempo va a pasar para poder tener un escenario en el cual estas actuaciones pues finalmente culminen con la notificación de la resolución de terminación o resolución de multa respectiva, un tema que también vamos a trabajar en extenso en esta jornada. O sea, aparte de los escritos, a las personas, ahí le vamos a pedir también a las personas, por favor, que se conecten, nos dejen sus correos para poder pasarles las diapositivas, el material que tengo preparado, en el cual no solamente tengo resoluciones del Tribunal Fiscal y resoluciones que nos ha emitido tanto la SUNAT como en el sede judicial sobre escritos que hemos presentado, sino también modelos de escritos, ¿no? A veces nos ha pasado que muchas veces en alguna oportunidad pues nos queda la duda, ¿no? Oiga, pero esto, respecto a este documento que me ha llegado, corresponde presentar una reclamación o ya es un acto apelable, me conviene plantear una queja. Entonces, eso también forma parte de lo que vendría a ser estrategia, lo que algunos llaman defensa tributaria, ¿no? La defensa tributaria siempre va a tomar en cuenta los principales aspectos que hay que considerar, no solamente para la interposición de los recursos, los escritos correspondientes, sino también el contenido, ¿no? Cómo atacar el acto tanto por la forma y el fondo y qué elementos hay que considerar también para lo que vendría a ser el tratamiento tributario, sobre todo con figuras vinculadas con la prescripción. A propósito que el día 26 del presente mes se debata ya en el Tribunal Constitucional esta demanda de inconstitucionalidad contra el decreto, en este caso el decreto legislativo 1421, que toca el tema justamente de la prescripción. Entonces vamos a ver también cómo queda, atendiendo pues a un elemento de seguridad jurídica, ¿no? Pero vamos a ver también que muchos de estos temas que nosotros estamos comentando en esta oportunidad, es decir, la adecuada defensa tributaria, también forma parte de lo que nosotros conocemos como garantías procedimentales, ¿no? Que tienen los contribuyentes atendiendo al adecuado ejercicio de su derecho de defensa, ¿no? La mejor forma de estar preparados definitivamente siempre es conociendo la norma y sabiendo qué estrategias o en qué vías podemos plantear nuestros argumentos para no tener de repente medidas en las cuales ya no se discute el tema de fondo, sino lo único que se discute es la notificación, como pasa en el caso de la cobranza coactiva, ¿no? En el cual argumentos sobre el gasto, el crédito fiscal, la deducción, el devengo, pues no se va a analizar, sino solamente si estamos ante deuda exigible, de acuerdo al artículo 115 del Código Tributario. Muy buenas noches también con Anisa, con Rosana, las personas que se están conectando también, y como hemos comentado aquí en el Instituto, la idea es que ustedes también dejen sus correos para poder reenviarles, bueno, a los que se están conectando, el material que tenemos, es decir, las diapositivas vinculadas con la tramitación de estos procedimientos, ¿no? Muy bien, entonces, como parte del desarrollo, ¿no?, de estos temas que estamos trabajando, básicamente en materia tributaria, pues hay que recordar que muchas actuaciones que nosotros de alguna otra manera hemos iniciado ante las administraciones tributarias también han tratado de alguna otra forma de buscar que la administración pues sea flexible, ¿no?, en sus actuaciones, de manera que de repente nos dé una prórroga, pero hay prórrogas que se han pedido, por ejemplo, ya con razones un tanto absurdas, ¿no? Inclusive vimos que hace poco el Tribunal Fiscal emitió una jurisprudencia observancia obligatoria en la cual señaló que no cabe o que no resulta fehaciente, ¿no?, o le resta fehaciencia que el contribuyente solicite, ¿no?, prórroga alegando que se le ha perdido los libros contables y la denuncia la presente una vez iniciada la fiscalización, ¿no? Es como decir, no solamente te están fiscalizando, sino aparte se te perdió, o sea, algo que no resulta muy creíble, ¿no? Y sobre ese tema, pues hay que recordar que el Tribunal Fiscal tenía dos criterios, uno que decía que sí era viable, ¿no?, que sí era viable poder denunciar la pérdida o extravío de los libros o documentación contable dentro de la fisca, porque de acuerdo al reglamento de fiscalización y lo que establece el Código Tributario, pues no se ha pedido una fecha máxima para hacer esta comunicación, ¿no? Pero a nivel, digamos, lo que vendría a ser ya
la tramitación de estos procedimientos, pues al día de hoy lo que se ha señalado es que sí, prácticamente el criterio ya recurrente por parte del Tribunal Fiscal es que prácticamente no resulta fehaciente o resulta poco creíble que tengamos justamente la posibilidad de buscar o darnos una prórroga atendiendo a una pérdida de documentación y la denuncia se haga pues justamente iniciada la fiscalización, ¿no? Algo que seguramente va a ser muy discutible al momento de analizar estas figuras fiscales, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar, parece que tenemos unos problemas con la transmisión, vamos a ver si estamos bien. Bueno, hasta ahí la cámara funciona muy bien. Sí, bueno, ahí tenemos, vamos a resolver algunas preguntas. Ah, muy bien, ahí me dice que se habla muy rápido. Bueno, vamos a pasar un poco vamos a bajar un poco la intensidad. Lo que pasa es que para tocar estos temas en 2 horas es un poco tedioso, por eso tratamos de correr un poco. Pero bueno, vamos a tomarnos el tiempo respectivo. Como les comentaba, lo que vendría a ser el procedimiento de fiscalización tributaria, pues es usual que los contribuyentes, en la mayoría de los casos, opten por solicitar, por ejemplo, prórrogas, ampliaciones, no presentar documentación completa. Se ha visto casos en los cuales solamente se amparan en un contrato que ni siquiera tiene fecha cierta. Señalan que la operación se ha realizado porque existe un comprobante de pago. En alguna oportunidad inclusive han llegado al absurdo de decir que si la operación es no fehaciente que SUNAT la pruebe, ¿no? Entonces yo creo que en realidad estamos ante una coyuntura en la cual tenemos que ser cautos y tratar de tener a la mano la mayor documentación posible que respalde nuestras operaciones. Si no podemos nosotros caer en el error de considerar que tener la factura, por tener de repente lo que vendría a ser el registro contable o una guía de remisión, ya la operación es fehaciente, ¿no? Como yo les he comentado, a lo largo, muy buenas noches, ahí con Gisela, con Luz, con Valerio. Bueno, ahí le voy a pasar el número de resolución, ¿no? Ahí lo vamos a compartir. Bueno, creo que acá lo tengo también fácil de buscar. Esta es la resolución de observancia obligatoria, ¿no? Vamos a compartir el número, en el cual pues prácticamente se hace referencia a la pérdida de documentación, ¿no? Y lo que vendría a ser la fehaciencia. Esa resolución pues se ha publicado hace poco más de un mes y medio, ¿no? En la cual inclusive la pudimos compartir también en nuestra página web, en el Facebook, en algunos artículos, y básicamente la resolución 2708 de la Sala 8 del año 2020. Esta resolución se publicó el 15 de julio de 2020 y estableció como criterio que básicamente la denuncia policial por pérdida o extravío de documentos presentada luego del inicio de la fiscalización no constituye prueba fehaciente para acreditar tal hecho, ¿no? Por lo tanto, dicha denuncia no justifica el incumplimiento en la presentación de documentación que tenga que realizar, en este caso, el contribuyente, ¿no? Una situación que pues, resulta de repente para muchos, ¿no? Poco equitativa, sobre todo porque hay empresas que de repente, como consecuencia de la fiscalización, recién se enteran pues, que no tenían la documentación, entonces ahí comunican la pérdida. Por eso es importante que ustedes consideren lo que establece el artículo 87 del Código, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, este elemento de la fehaciencia, que vamos a tocarlo en extenso en esta conferencia, pues prácticamente se ha señalado que la fehaciencia es un elemento que está vinculado con lo que nosotros conocemos como la acreditación de la operación. Pero como he comentado en alguna nota que me hicieron hace poco, la fehaciencia no es un principio del derecho tributario, no es, por ejemplo, como el principio del devengado o el principio de causalidad, pero la fehaciencia termina siendo un elemento a considerar en primer lugar antes que cualquier criterio posterior, porque si hay una obligación, por ejemplo, que establece el código que debemos mantener nuestra documentación ante una eventual fiscalización, incluso la norma señala que la obligación de los contribuyentes es tener la documentación y conservarla durante el plazo prescriptorio o el plazo de 5 años el que resulte mayor. Así que imagínense cuánto tiempo es el que tenemos que tener a la mano esta documentación. En consecuencia, lo que se ha señalado también es que atendiendo esta obligación, en el cual los contribuyentes tienen que conservar la documentación que respalde las operaciones, pues prácticamente la carga de la prueba siempre va a recaer inicialmente en la empresa, ¿no? Y si, por ejemplo, en alguna oportunidad nos dicen, oiga, pero doctor, pero la administración a veces se excede, ¿no? A mí me ha pasado, les comento que a mí, por ejemplo, de las empresas que he tenido la oportunidad de asesorar,
casi no sé, el 60 o 70%, el reparo que nos ha hecho la SUNAT ha sido por falta de fehaciencia. Es decir, por falta de acreditación, porque no tenemos información o documentación que acredite cómo conocimos al proveedor, quién nos presentó, de qué manera pues iniciamos nuestras operaciones, ¿no? Yo creo que en esa medida también la fehaciencia lamentablemente se está utilizando como un elemento, de repente creo yo, en el cual se evidencia un exceso de discrecionalidad por parte de la SUNAT, ¿no? Es más fácil desconocer mi operación porque no es fehaciente, atendiendo a que tengo pocos medios probatorios y que debí presentar más, a de repente cuestionar la causalidad del gasto, más aún cuando estamos en pandemia, que es evidente que la mayoría de gastos que las empresas realizan, pues sí cumplen con el principio de causalidad. Entonces, al momento de la elaboración de los escritos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si me llega un escrito en el cual me están diciendo, más que un escrito, sino un requerimiento por parte de la SUNAT, el cual me dice, tu operación es no fehaciente porque he ido donde tus proveedores y estos proveedores tienen omisiones, pues no han registrado bien las operaciones, inclusive no han podido identificar cuál fue la persona que le entregó directamente la mercadería a la empresa, los que efectuaron el control de las operaciones, no se han identificado los cargos del personal que tienen en la empresa. Entonces, lo principal que hay que hacer, muchas gracias, muchas gracias. Tengo muchas personas que se están conectando que ya nos hemos visto en alguna oportunidad en otras transmisiones y que nos siguen también en las redes. Muchas gracias. La verdad que a mí me sorprende que nosotros ya estemos de alguna otra forma posicionando cada vez más en el tema tributario y que ustedes sobre todo puedan seguir ese camino, ¿no? De buscar siempre conocimiento, capacitarse frecuentemente, cuestionar los conceptos y también seguir esa línea. Como hemos dicho en la oportunidad, definitivamente el tema tributario da para poder analizarlo de diversas perspectivas. Una perspectiva sería la que estamos haciendo, es decir, el cuestionamiento a muchas normas o actuaciones administrativas, y otro es el tema casuístico, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en el quehacer contable, en el quehacer legal, profesional, ustedes cuentan con toda la documentación, pero lo que nos ha costado en alguna oportunidad es consolidar la información contable con la jurídica, con la documentación interna, hacer como quien dice un cruce interno de la documentación que tiene la empresa y todo eso presentarlo o tenerlo listo para la fisca. Yo creo que hemos pecado en ser cuidadosos con tener la menor cantidad de papel, porque de repente nos llenamos de papeles que no son de utilidad. O miren ustedes, tan importante como un contrato con fecha es un correo electrónico en el cual adjunta un informe de cómo se prestó el servicio. Y esa por una razón muy, muy simple. La norma tributaria, y esto seguramente lo van a tocar hoy día en el CONATRI, o por lo menos mañana lo voy a tocar yo también, no señala qué medio probatorio es más idóneo que otro, ¿no? La norma hace referencia a que son medios probatorios los documentos, la pericia y la inspección de la entidad correspondiente, que sería la administración tributaria. Pero al hablar de documentos, puede ser cualquier documento, ¿no? O sea, no necesariamente que tenga fecha cierta. El tema es que la fecha cierta, de alguna otra manera, da un elemento más, un indicio más de que esa operación se ha podido realizar en ese momento. Pero no es que el contrato que no tenga fecha cierta ya la operación no es real, ¿no? O sea, la operación no es fehaciente porque tu contrato no está legalizado, porque tus proveedores tienen omisiones. Por último, ninguna entidad puede responder de incumplimientos de otro. Es como que ustedes le quieran plasmar los incumplimientos de su vecino, ¿no? Oye, tu vecino es desordenado, es flojo, es ocioso, no llega puntual, tú tienes la culpa. ¿Y yo qué culpa tengo? No, es que tú le has comprado a él. Yo le he comprado a él, pero yo no puedo responder a las obligaciones que tiene él, ¿no? Por último, que sea la SUNAT que lo fiscaliza a él y le repare a él. Pero estamos en cierta forma acostumbrados a que el fisco, en algunos requerimientos, pues nos atribuya omisiones de los proveedores, que de repente el fisco nos dice, ustedes son como garantes que tienen que ver que los proveedores estén ordenados, y si tus proveedores no están ordenados, pues te reparo el crédito fiscal y el gasto. Y yo creo que ese ha sido el problema, sobre todo cuando se ha cuestionado el elemento de la fehaciencia y el elemento de la documentación mínima probatoria, ¿no? Vamos a ver también que al momento que me llegue un requerimiento en el cual me digan tus proveedores tienen tales omisiones, yo tendría que decir, demuéstrenme que la documentación que he presentado en informes, cotizaciones, proformas, valoraciones, órdenes de compra, notas de crédito, notas de débito, adendas, contratos, actas, libros societarios, libros contables, comprobantes de pago, constancia de transacciones, medios de pago, es decir, toda aquella documentación, correos electrónicos, audios en redes sociales, historiales de conversación, todo eso termina siendo un elemento probatorio en conjunto que tiene que ser evaluado para de ahí concluir si la operación se realizó o no.
Pero si nos vamos a basar en simplemente asumir que la operación no es fehaciente y de repente ser inducidos a rectificar el periodo a través de una declaración rectificatoria, amparándose el fisco, pues en que con eso vamos a tener un régimen de gradualidad mayor, pues yo creo que no es lo más prudente. El problema que hemos tenido, y eso se lo digo para empezar a ver las preguntas que están haciendo y las cuales agradezco, porque al ser un conversatorio queremos que ustedes también puedan absorber las principales dudas e inquietudes que tengan. A las 8 en punto, les comento para que no se vayan, porque de repente uno dirá, doctor, usted a las 8 quiere cortar y hemos programado 2 horas. No, no es así. A las 8 en punto, lo que vamos a hacer es, porque parece que hay problemas con la cámara, ¿no? Es compartir la transmisión, pero ya en la cámara vamos a poner, por ejemplo, las diapositivas, ¿no? Para que ustedes visualicen bien el material que estamos compartiendo, sobre todo sobre estos temas tributarios tan importantes, ¿no? O si gustan, lo seguimos haciendo así, digamos, a capela, ¿no? Como que dice un conversatorio sobre los principales temas que hay que observar en los escritos. Mi recomendación es que cuando lleguen requerimientos en los cuales les cuestionen la fehaciencia, ustedes imagínense que las respuestas que están dando son respuestas en las cuales deben sustentar válidamente que estas operaciones por el proceso productivo de repente no requerían tener alguna documentación adicional, por la confianza en años que tenemos con el proveedor o inclusive por la diversa documentación que se ha podido acreditar con periodos anteriores en las cuales son mis clientes, son mis proveedores, en las cuales ya se está evidenciando un vínculo que de repente ya no requiere pues, firmar contratos a cada rato, ¿no? Sino que lo único que podría de repente cuestionarse a nivel de la falta de fehaciencia o acreditación, podría ser de repente que algún documento que se ha presentado pues le reste validez a la operación, ¿no? O que haya contradicciones. Tengo un caso, bueno, ya tengo ya cierto tiempo en la tributación, pero cuando recién empezaba pues era casi un chiste, ¿no? O sea, iba el auditor de SUNAT a la empresa y nos pedía contratos, ¿no? La empresa no tenía contratos, de repente lo han hecho ustedes en alguna oportunidad. Entonces, lo que teníamos que hacer era hacer un contrato un día para otro, ¿no? Hacemos un contrato un día para otro, lo juntamos. En esa época incluso se podía legalizar con fecha anterior, ahora está prohibido. Y con eso está respaldada la operación, ¿no? Porque lo primero que se va a observar es el contrato. Quiero contratos. Como la gente no está acostumbrada a tener contratos, porque todo es verbal. Si no, imagínense ustedes que emiten recibos con horarios, no tienen contratos con los clientes, ¿no? Mayormente. Yo tampoco, por ejemplo, porque todo se da de palabra, y más aún ahora que todo es pandemia, todo es virtual, ¿no? Entonces, no hay contratos. Ya, entonces la operación no es fehaciente. Llegaba esto al Tribunal Fiscal, y el Tribunal Fiscal le decía a la SUNAT, no se ha verificado que tú le hayas pedido o hayas meritado otra documentación que presentó el contribuyente, con lo cual en buena cuenta ese reparo o esa acotación era nula por falta de motivación. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar al momento de dar respuesta a estos escritos, sobre todo en Fiscal, es ser lo más detallista posible, ¿no? La operación se realizó con tal proveedor, el cual le hemos facturado en tal año, como se refleja en las facturas que apuntamos a continuación. O sea, lo que queremos demostrar, en primer lugar en la fisca, es que estamos ante una operación que sí se ha realizado. Porque el problema que han tenido las empresas es que cuando le desconocen por falta de fehaciencia, es como decirte, oiga, tu operación es una operación pues no real, ¿no? O sea, como que se está asumiendo que la empresa ha realizado la compra de facturas, ¿no? Factura falsa, factura de favor, facturas clonadas. Y ese ha sido el problema, ¿por qué? Porque de repente la empresa sí ha realizado la operación, ¿no? Ahora, lo que estoy diciendo va respecto de aquellas empresas que se han realizado operaciones. Pero usted me dice, doctor, pero mi empresa compró facturas, pues y aún así me cuestiona la fehaciencia. Bueno, yo te diría, oye, no te pases, pues no, si tú has comprado facturas, lo más lógico es que te conozcan todo, más te van a pedir que pagues el IGB, que te van a desconocer el crédito fiscal, el gasto. Entonces, de alguna otra manera, ya quede en la conciencia de la empresa si la operación se ha realizado. Yo sé que en alguna oportunidad muchas empresas, me ha tocado citar empresas que yo he visto que han comprado facturas, ¿no? Y definitivamente ese es un acto que constituye pues un supuesto de evasión y ha tenido que ventilarse en sede penal, pero la han sacado barata cuando solamente han dicho, no, es falta de fehaciencia, no está acreditado. Entonces, la misma empresa que ha tenido que hacer, rectificar, subsanar. Y muchas empresas, ojo, que tienen acotaciones ahora y que saben que el caso se va a perder, porque yo les comento, ¿no? Si yo sé que el caso no tiene sustento, la operación no se ha producido, se ha alterado la información, prácticamente el caso se va a perder. O sea, cuando yo reclame, prácticamente el argumento que voy a tener por parte de su va a ser el mismo, ¿no? La misma entidad que me ha fiscalizado es la que va a resolver el reclamo, ¿no? O sea, que yo sé que el reclamo se va a perder, mayormente se va a perder.
pero tengo la posibilidad que el Tribunal Fiscal identifique algún supuesto de nulidad. Yo he tenido hace una semana, me llegó el día martes una resolución de un cliente que hicimos y hemos ganado en reclamación, ¿no? La verdad que a mí me ha sorprendido porque en reclamación siempre perdíamos y yo casi ni quería abrir el documento, ¿no? Porque ya sabía, bueno, ya estaba buscando al cliente que me preguntaba, ¿y qué hacemos al respecto, ¿no? Y cuando un cliente te pregunta qué hacemos al respecto es porque el caso se ha perdido, ¿no? Pero me di con la sorpresa, pues, que el caso lo hemos ganado, ¿no? Y yo le digo, bueno, ¿qué hacer? Simplemente esperar que para los siguientes ejercicios, si la cotación es la misma, ya tenemos un sustento de que prácticamente nuestras operaciones están sustentadas. ¿Por qué? Porque la SUNAT nos ha cuestionado lo que vendría a ser la documentación presentada en la fiscalización y también elementos con la presentación fuera de plazo, ¿no? Como la empresa presentó documentación hasta el cierre del requerimiento, pero ¿qué pasó? Que a SUNAT se le ocurrió notificar ese día los valores. Pero cuando notifica los valores, se entiende que la documentación se ha presentado aún dentro de la fisca, porque ese día se pidió la presentación de la documentación, en consecuencia de la documentación que tenía que meritarla. Entonces, como no meritó esa documentación, pues prácticamente la propia SUNAT revoca los valores y declara que prácticamente se emitan o se regresa al estado de la fisca para que seguramente se emitan nuevos valores. Pero lo que va a pasar es que seguramente SUNAT va a meritar la documentación y podría concluir, ¿no? Podría concluir, oiga, hemos verificado y sí, pues esta documentación tampoco acredita la fiaciencia. Pero ya pues ya pasó porque es un periodo que ya está prescrito y como el acto es nulo, pues prácticamente la nulidad de un acto que está vinculado con los demás abarca la nulidad de los mismos y en consecuencia hemos ganado ya plazo prescriptorio. O sea, el argumento que se ha planteado seguramente, lo que vamos a plantear ahora va a ser el mecanismo o el elemento de la prescripción, ¿no? Entonces, tener en cuenta también qué opciones tenemos nosotros al presentar los escritos, ¿no? Yo siempre les digo, traten de atacar primero la forma, ¿no? Es decir, identifíquense algún supuesto de nulidad. Por ejemplo, yo tuve un caso en el cual una fisca, bueno, esto nos sorprendió a todos, porque una fisca, al comprender, habían acotado por operaciones no fehacientes, le dijeron que eran no fehacientes, pero un requerimiento no se cerró en la fecha establecida. Entonces, como no se cerró en la fecha establecida, pues prácticamente la Administración Tributaria consideró que no se había presentado la documentación y nos multó, ¿no? El tema fue que llegó al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal identificó que no se podía multar si es que no se había establecido una fecha de cierre, ¿no? En consecuencia, al no establecerse una fecha de cierre, pues ¿cómo le vas a sancionar si tú tampoco le dijiste cuándo tenía que presentarlo, ¿no? Sino que SUNAT se habían parado en como había notificado otro requerimiento, ya se entendía que debía presentarse antes de la notificación del segundo requerimiento la documentación, ¿no? Por eso vamos a ver que de repente el caso, por alguna verificación que haga el área de reclamos, se pueda ganar en la primera instancia, ¿no? Ya sea en la instancia de reclamación, lo cual, como les digo, no es algo usual. Pero hay casos en los cuales necesariamente tenemos que agotar la vía administrativa y llegar al Tribunal Fiscal. Incluso si el Tribunal Fiscal no nos da la razón, pues como hemos señalado, tenemos la vía de la demanda contenciosa administrativa. Bueno, vamos a ver algunas preguntas que me han hecho. Voy a revisarla una por una. Eh, Ahí tenemos, entonces, me dicen por favor si estoy corriendo para un poco bajarle el ritmo. La verdad que a veces cuando me dicen es una hora o son 2 horas, yo trato de correr para poder abarcar la mayor cantidad de temas y podamos tocar no solamente temas de elaboración de escritos, sino temas de coyuntura, ¿no? A propósito que, como ustedes han tenido conocimiento, y eso lo vamos a comentar mañana también, ya el día, bueno, esto fue el día lunes, si mal no recuerdo, el día lunes o el domingo, bueno, definitivamente ha sido hace menos de una semana, se ha publicado el régimen de, bueno, el ejercicio de la facultad discrecional por parte de SUNAT para no sancionar infracciones vinculadas con los libros y registros electrónicos, ¿no? Esta resolución que fuera publicada en el Diario Oficial Peruano, en la cual, bueno, ahí le voy a pasar el número, bueno, ahorita no lo tengo a la, bueno, voy a buscarlo, no se preocupen porque todo acá lo tengo a la mano, siempre compartimos todas las normas tributarias, los informes de SUNAT, jurisprudencia, para que ustedes también estén actualizados en materia fiscal, pero lo publiqué hace poco, inclusive tengo un artículo sobre el ejercicio, ahí está, justamente la facultad discrecional en la aplicación de infracciones, ahí lo voy a compartir para que no tengamos problema con lo que es el Internet. Ahí está, ahí lo compartí mejor. Ahí está, en la discrecionalidad. Tenemos entonces la resolución que se publicó el día 31 de agosto. Perdón, el 31 de agosto creo que fue el día lunes, creo que el lunes fue el 31 de agosto. Bueno, si me corrige, por favor, me lo indica. En el cual se publicó esta resolución, la 016-2020, ¿no? Se aplica la facultad discrecional para no sancionar omisiones vinculadas con libros y registros
electrónicos, un tema que vamos a comentar también a lo largo de la conferencia, y que nos da la posibilidad de, de que no se aplique multa, ¿no? En caso podamos regularizar antes que SUNAT nos notifique el incumplimiento, ¿no? Y en caso ya se notifique, digamos, la comunicación por parte de SUNAT, pero esta ya haya surtido efectos, ¿no? Y el contribuyente recién vaya a subsanar, pues la posibilidad de pagar una sola multa, en este caso sería la más antigua, atendiendo la cantidad de meses o libros, según lo que establece el criterio de SUNAT, en los cuales tenga que regularizarse, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, ahí hemos puesto los correos, estamos anotando acá con el personal del instituto los correos para mandarles el material. Buenas noches, doctor Carrillo, mi correo es Natalia. Sí, muy bien. Oré, muy bien. Ahí está también Gisela, su correo tenemos a mandar. Dalia. Doctor, ahí está Edison, ¿no? Doctor, buenas noches. Quería saber a su criterio la esquela que manda SUNAT por renta primera categoría al poner como alquilado. Soy fan suyo. Muy bien. Muchas gracias, Edison, ¿no? Sí, yo creo que en realidad estas esquelas se están mandando, ¿no? Como consecuencia de que el fisco está identificando bienes que están siendo cedidos o están siendo arrendados. Creo que el criterio que están tomando en cuenta, si mal no recuerdo, es considerar el domicilio fiscal que está considerado y los predios que tiene el contribuyente, ¿no? Y está notificando estas cartas o estas esquelas, que, bueno, son esquelas de acciones inductivas en las cuales SUNAT comunica que se pudo o se presume una inconsistencia o una omisión con lo que es la renta de primera categoría, ¿no? Entonces ahí la regularización se da, muchas gracias acá a Luz y a Lokis también, eh, en la cual básicamente lo que hace, ¿no? Es establecer una notificación en la cual para el fisco pues hay algo que regularizar, ¿no? Pero si el contribuyente considera que ese predio no está siendo cedido y esto va en función a un cambio de domicilio fiscal en el RUC que para nada implica una actividad económica, lo que hace es contestar la esquela. Ahí les voy a pasar inclusive el correo unos modelos de respuesta de esquela. Bueno, me han preguntado, ¿no? ¿Cómo contesto o cómo doy respuesta a las esquelas en las cuales me solicitan regularizar, ¿no? Porque mayormente las esquelas te dicen, puedes presentar un descargo en el plazo de hábiles, ¿no? En el cual o bien das tus descargos o bien puedes regularizar. Incluso te invitan a que tú puedas subsanar alegando lo que vendría a ser el pago de la multa con, bueno, si fuera una infracción, con un importe de gradualidad mayor, ¿no? Incluso la posibilidad de poder, bueno, poder fraccionar la deuda, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, yo creo que el tema tiene que ver directamente con lo que nosotros conocemos como esta facultad de verificación de obligaciones fiscales, ¿no? Mayormente cuando nosotros hemos adelantado o hemos verificado, por ejemplo, muy buenas noches también con John, con Catherine, con David, con Katy, Fernando, María Justo. Sí, muchas gracias. A mí también me gusta sobre todo compartir estos temas que son tan interesantes. Me gusta que ustedes sobre todo sientan que mientras más elementos tengan de defensa, mejor van a poder atender cualquier requerimiento por parte del fisco, ¿no? A Belén también ahora que se ha conectado, a todas las personas, recordarles, bueno, que en el tema pues, de las esquelas, cartas inductivas, nosotros partimos de presunciones por parte de SUNAT. Es decir, puede ser que la presunción, perdón, ahí creo que se activó el volumen, puede ser que la presunción esté definitivamente verificada en la realidad, o puede ser simplemente que no está necesariamente tomando en cuenta elementos probatorios, como podría ser, por ejemplo, el caso del incremento patrimonial no justificado, ¿no? Cualquier variación patrimonial en la cuenta, pues SUNAT la asume como si fuera básicamente un incremento patrimonial no justificado, ¿no? Muchas gracias, Belén. Y básicamente en función de eso nos ordena a que podamos regularizar la omisión, pero a veces no se enteró el fisco que ese mayor incremento proviene de la enajenación de un bien que no está afecto a renta porque fue un terreno que se adquirió antes del 2004, o de repente un supuesto de casa habitación, o comentaba la pregunta que nos hizo aquel amigo participante. Vamos a subir un poquito porque la verdad que se me olvidó también los nombres, pero vamos a ver el detalle, ¿no? El Kevin, ¿no? Sí, Kevin, no, Edison, perdón. Edison lo decía, ¿no? Y en la renta del bien alquilado habría que analizar. Si yo, por ejemplo, estoy arrendando un bien y no estoy tributando y ya me llega una esquela, pues prácticamente estoy en la mira del fisco. Entonces puedo estar en la mira del fisco, ¿por qué? Porque de repente
el inquilino ha declarado, ¿no? Al momento de presentar su declaración jurada, que hay una persona que me alquila el predio. Yo les comento un dato muy simpático, ¿no? Al momento de llenar una declaración de un colega, me salió la opción de que le habían alquilado un inmueble, ¿no? No, que él estaba alquilando un inmueble. Entonces, cuando yo quería avanzar en este formulario de persona natural que muchos de ustedes han presentado, por ejemplo, para renta de cuarto o quinta entre los meses de junio y julio, ¿no? Considerando pues la ampliación que se dio a los contribuyentes no PRICOS, pues recuerden ustedes que se abría una opción para que ustedes declaren si tenían predios arrendados o si les habían arrendado predios, ¿no? Pero al parecer esta información era una inconsistencia, entonces tuvimos que poner para continuar con la declaración que prácticamente le había arrendado una persona X, ¿no? Y como ese monto no forma parte, pues, ¿no? De lo que vendría a ser el ingreso en la determinación de la renta, pues es como simplemente llenar un dato que no va a modificar la determinación de la renta, ¿no? Al igual que en el alquiler, porque como superaba el monto de las 3 UITs para deducción del gasto, pues prácticamente no tenía necesidad de tomar los gastos por arrendamiento que equivale al 30% del monto de alquiler como gasto deducible al que genera renta cuarta y quinta. Entonces yo lo que opino de Edison es que simplemente son cartas que se mandan en forma masiva. Yo le doy el mismo valor que le dan las municipalidades a sus cartas inductivas, en las cuales dicen, hemos verificado que usted tiene una deuda de 5.000, ¿no? Y le pedimos que si usted paga oportunamente, la deuda se va a reducir en 2.000. Ni me dicen qué periodo es, ni cuál es el importe, cuándo se notificó, si es un valor que está contenido en cobranza coactiva, notificado o emisión. Entonces, prácticamente son actos meramente informativos. Incluso con alguna oportunidad se ha cuestionado vía queja esquelas de citación o esquelas de acciones inductivas o cartas inductivas. El Tribunal Fiscal lo que ha dicho, porque mayormente cómo se hace esto, ¿no? Por ejemplo, si es una esquela que te invita a rectificar o a subsanar algo que tú sabes que está bien, pues simplemente podría, desde el punto de vista formal, podríamos entender, oiga, pero esto me está induciendo error, ¿no? Me está induciendo una confusión. ¿Y qué pasa si pago algo que no iba a pagar? Es como aquellas cartas inductivas que empezaron a llegar, recuerden ustedes, el año 2011, 2012, ¿no? Dos cartas inductivas vinculadas con el tema de planillas, ¿no? Con el tema de planillas. ¿Cuál era el tema que se analizaba en esa oportunidad? Llegaban cartas a las empresas, cartas inductivas, en las cuales una decía, hemos verificado de la información del PLAME, lo conocen muy bien ustedes porque es la planilla electrónica, y también del PETC 21, que actualmente es el Declara Fácil, que usted tiene más personal que genera renta de cuarta en comparación con el de quinta, ¿no? Por ejemplo, usted tiene 25 locadores de servicio y tiene solamente 10 en planilla, ¿no? Le invitamos a regularizar la renta de quinta a fin de evitar omisiones con las retenciones y además también le hacemos recordar que usted puede acogerse a un fraccionamiento. Oiga, yo me pregunto, ¿no? No hay norma tributaria que prohíba que tenga más personal por recibos que en planilla, ¿no? Entonces, el fisco en estas cartas inductivas, ¿qué estaba presumiendo? Estaba presumiendo que por el hecho de tener más personal de cuarta y quinta, estaría emitiendo la renta de quinta, ¿no? Entonces, esas cartas pues fueron dejadas, ya como que SUNAT dejó de notificarlas, pero sí una carta que recuerden ustedes generó muchos problemas a los contribuyentes. Yo por lo menos tuve algunos colegas a los cuales llegaron esas cartas, que eran esas cartas que decían, usted en el año tal trabajó en tal empresa, pero cuando ingresó a otra empresa en el mismo año, o sea, yo generé renta y quinta, por ejemplo, en una empresa hasta el mes de mayo, y en la empresa B generé renta y quinta a partir del mes de agosto, ¿no? Entonces, al empleador que me contrata en agosto, pues yo no le comuniqué, no le informé que tenía una renta y quinta generada en los meses anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que el cálculo que se ha hecho la renta y quinta, o sea, el cálculo que se hace agosto a diciembre, tiene una retención por importe menor. Debió considerarse lo que ya se ha venido reteniendo el contribuyente. Entonces, por esa omisión, como la SUNAT ya no se la cobraba a la empresa, porque la empresa simplemente podría agregar, yo le he retenido de acuerdo a la información que él me dio, ¿no? Está contratado a tal fecha y en eso la retengo. Pues le notificaba al trabajador para que regularice él la omisión de renta y quinta, ¿no? Y estas cartas fueron muy frecuentes entre el año 2011 y 2012. Yo tengo amigos también que les llegó estas cartas y me decían qué hacer. Bueno, porque eran montos que no eran montos pues de 200 soles, eran montos de fuertes, ¿no? 3.000, 5.000 hasta 8.000, 10.000 soles. Entonces lo que nosotros planteamos era, bueno, lo que hay que hacer es simplemente o regularizamos o esperamos que esto prescriba, ¿no? Y dicho sea de paso, se esperó la prescripción y al día de hoy, si el fisco notifica alguna acción de cobranza por esta omisión, que lo tendría que hacer ya a través de una fiscalización,
Pues lo que se opone es la prescripción, con lo cual la prescripción sirve como un elemento para poder ejercer la defensa, no porque no deba, sino porque debo, pero al transcurrir el tiempo ya no me puedes cobrar. Muy bien. Vamos a ver algunas preguntas también que han hecho sobre particular. La RTF se las di, creo, las repito. Los que querían la resolución del Tribunal Fiscal, les hago recordar. La resolución del Tribunal Fiscal, mediante el cual ya el colegiado se pronuncia con un criterio de observancia obligatoria sobre lo que vendría a ser la pérdida o extravío de documentación inicial a fiscal, o sea, esta denuncia policial, ¿no? Es la resolución 2708, aunque lo voy a poner aquí en el chat, voy a escribirlo también. Vamos a ponerlo acá. Lo voy a copiar aquí, ahí vamos a ponerlo. Para que ustedes lo puedan tener en el chat y lo puedan copiar y buscar. A ver, vamos a ver si tengo la opción para poder comentar. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, creo que no se puede comentar. Cuando es transmisión en vivo creo que no puedo comentar. Puedo ver sus comentarios, pero yo no puedo comentar. Pero igual les digo cuál es el número de resolución. No, sí puedo. Sí puedo comentar. Ahí está. Muy bien, ahí le estoy poniendo en el chat. No sé si se puede ver, lo acabo de compartir. Ahí está. Es la resolución 2708 de la Sala 8 perdón, es 2020, ¿ya? 2708, Sala 8 2020, publicada el 15 de julio, que establece como criterio de observancia obligatoria lo siguiente. El criterio es el siguiente. La denuncia policial por pérdida o extravío de documentos presentada luego del inicio de la fiscalización no constituye prueba fehaciente para acreditar tal hecho. Por lo tanto, dicha denuncia no justifica el incumplimiento del sujeto fiscalizado de presentar y o exhibir la documentación requerida en la fiscalización, ¿no? Hay que recordar que, de acuerdo al artículo 177, numeral 1, constituye infracción tributaria relacionada con ejercer o permitir el control de la administración de informar o comparecer ante la misma, no exhibir los libros, registros u otros documentos que ésta solicite. Entonces, tenerlo en cuenta porque, bueno, también queda claro que no resulta muy creíble, ¿no? Porque te fiscalizan y de alguna como dicen, ¿no? Te fiscalizan y recién presentan la denuncia por pérdida o extravío. Seguramente es un tema que habría que analizar con mayor detalle, pero yo creo que la idea al momento de plantear esta resolución ha sido pues que los contribuyentes o los administrados sobre todo sepan que básicamente esta regulación lo que busca, ¿no? Es que no se utilice como una excusa el hecho de no tener a la mano la documentación, sobre todo cuando se tenga que presentar documentación requerida en la fiscal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos temas, sobre todo al momento de ejercer la adecuada defensa tributaria en los procedimientos tributarios, ¿no? Tema muy interesante también, porque muchos podrían decir, pero doctor, ¿y este criterio se va a aplicar para todos los contribuyentes? Bueno, la respuesta es que sí, es una resolución de observancia obligatoria y SUNAT la va a aplicar básicamente cuando tenga que sustentar la aplicación de la multa, porque no resulta fehaciente que inicia la fiscal pues presente la denuncia por pérdida. Ahí tenemos también algunas consultas. Voy a empezar por las consultas finales para regresar a las que me hicieron al inicio. Muy bien, Manuel, ¿no? Manuel Medrano dice, buenas noches, en relación a la prescripción, ¿desde cuándo debe iniciarse el cómputo del plazo en caso de no haberse declarado renta tercera categoría? Se debe tener en cuenta para ello las notificaciones, perdón, vamos a verlo acá lo veo completo, las notificaciones enviadas por las claves son. Bueno, sí, Manuel, ante todo, muy buenas noches, Manuel. Hay que recordar, ¿no?, que en el caso de la prescripción, ya la norma establece supuestos específicos en los artículos 42, 43 y siguientes de lo que vendría a ser el Código Tributario. Tengan en cuenta también que cuando hablamos del impuesto a la renta de tercera categoría, la norma, o sea, para el cómputo prescriptorio, la norma hace referencia al 1 de enero del año siguiente a la fecha en la cual corresponde declarar el tributo. Sobre todo si hablamos de tributos de liquidación anual, como es el caso del impuesto a la renta. En consecuencia, imagínate, Manuel, el impuesto a la renta de tercera categoría para el ejercicio 2019 fue prorrogado del mes de marzo hasta el mes de junio. Posteriormente se amplió hasta el mes de julio, el vencimiento y la primera semana de agosto.
Pero en lo que corresponde, por ejemplo, a la incidencia de esto, quiere decir que el ejercicio 2019, el cómputo de la prescripción se iniciaría a partir del 1 de enero del 2021, porque la declaración se presenta justamente en 2020. Si yo tuviera el caso, y esto me pasó con un cliente hoy día en la mañana, ¿no? Que prácticamente hemos tenido una resolución del Tribunal Fiscal, que planteamos una queja contra una coactiva y nos han resuelto que los documentos están bien notificados y la única opción para analizar la prescripción es que primero se plantea el ejecutor coactivo, ¿no? Entonces, el contribuyente, pues sorprendido, me dice, doctor, pero a mí no me ha ido nada, siempre hay una persona que está en el domicilio, que recibe los documentos. Yo le digo, bueno, lo que pasa es que el fisco tiene conocimiento que muchos contribuyentes no revisan oportunamente su bandeja electrónica, es decir, las notificaciones SOL. Y ese documento se ha notificado vía notificaciones SOL y prácticamente si están... Es más, ¿cuál es la lógica o cuál es el mecanismo que se sigue ya que Manuel has tocado el tema de notificaciones vía SOL? En el caso de notificaciones SOL, recuerden ustedes que se deposita como un correo en la bandeja de entrada, ¿no? De tu buzón electrónico, y el documento dice, por ejemplo, ese documento entiéndase notificado a partir del día siguiente del depósito en el correo. Es decir, por ejemplo, si hoy día me ha llegado a mi buzón SOL, yo no lo puedo tener como notificado hoy, se entiende notificado recién mañana, ¿no? Y como se lo entiende notificado mañana, a partir recién de pasado mañana, se computa en el plazo, si hablamos, por ejemplo, de recurso de reclamación, de los 20 días hábiles para reclamar y los 15 días hábiles para dar respuesta a estos requerimientos de admisibilidad. Entonces, ténganlo en cuenta, sobre todo, que los actos que se notifiquen vía notificaciones SOL, o sea, porque es una forma de notificación que establece el artículo 104 del Código Tributario, también son, digamos, actos que interrumpen la prescripción. Yo compartí hace poco una colega que me preguntaba, ¿no? ¿Y cuál es la incidencia de todos los actos en la FIS? Es decir, todos los actos que notifique una de la FIS que interrumpen la prescripción. Y la respuesta es que sí. Y así sea, pues, cartas, actas, requerimientos, resultados de requerimientos, porque son actuaciones que, en buena cuenta, desde que se inició la FISCA, desde que se notificó el requerimiento, van a complementar las decisiones de la administración hasta llegar a lo que vendría a ser la notificación de los valores, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, lo que hay que procurar, en este caso, Manuel, es verificar qué documentos se han notificado desde que se inició la fiscalización o de que se inició pues el procedimiento correspondiente, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una cobranza coactiva, puede darse el caso, por ejemplo, que la empresa haya sido notificada con estos documentos de acumulación de expedientes coactivos, ¿no? O incluso otras medidas coactivas, como son, ya tengo el embargo en forma de retención de la cuenta bancaria y ahora me notifican el embargo en forma de intervención en información, ¿no? En el cual la administración me pide el detalle, por ejemplo, de los últimos 20 comprobantes de pago emitidos, me pregunta si tengo activos fijos, si tengo materia prima, existencias, con qué bancos trabajo, o sea, para que estos documentos vayan interrumpiendo la prescripción y de alguna otra manera yo no pueda hacerla valer, o la puedo hacer valer, pero el fijo me dice está bien, pero recuerda que el plazo prescriptorio se interrumpió en tal fecha y a partir de tal fecha se computa nuevamente el plazo de 4 años, ¿no? O sea, que tener muy en cuenta eso, pero para renta tercera, Gracias, doctor. recuerda, Manuel, que el plazo que nosotros consideramos es que se computa la prescripción a partir del 1 de enero del año siguiente de la fecha en la cual declaras. Mira la situación cómo se da en renta con IGB. En IGB, la prescripción del periodo agosto del 2020 se computa a partir del 1 de enero de 2021. ¿Por qué? Porque lo del mes de agosto lo declaro en septiembre. En consecuencia, el 1 de enero del año siguiente es el 1 de enero de 2021. Pero en renta siempre es un año más, como consecuencia que el impuesto a la renta recién se termina al final del ejercicio y se declara al siguiente año. Muy bien, tenemos también otras preguntas. Tenemos el caso de, bueno, Manuel nos hizo la pregunta de la prescripción, vamos a pasar a la pregunta entonces de contador Héctor Lazo, ¿no? ¿Se puede solicitar la prescripción dentro del proceso fiscalizatorio? Entiendo que esta debe ser solicitada y esperar su aprobación. Bueno, recuerda, Héctor, y ese es un mensaje para todos, que cuando hablamos nosotros de la prescripción, hablamos básicamente de un mecanismo por el cual se busca pues, que las deudas pues, no sean eternas, ¿no? En alguna oportunidad hemos comentado que la prescripción no está reconocida como tal en el Código Tributario como un mecanismo de extinción de la obligación tributaria. O sea, no vamos a encontrar, por ejemplo, la prescripción conjuntamente con el pago, la compensación, la condonación, consolidación
o la deuda de cobranza dudosa, persona onerosa, porque no está como medio de extinción. Con lo cual llegamos a una teoría en la cual, en el sentido que la prescripción extingue la acción, ¿no? Pero el derecho siempre se mantiene. O sea, la administración siempre va a tener la posibilidad de poder notificar actos, como tú bien señalas, inclusive puede iniciar una fisca, ¿no? De un periodo que me queda claro que ha prescrito. Pero ahí la incidencia es distinta, porque mira, yo antes que SUNAT me pida, me notifique estos documentos, puede ser que yo me adelante y diga, mejor solicito yo la prescripción, ¿no? ¿Para qué voy a esperar que me fiscalicen, me diga un orden de pago, una coactiva? Mejor solicito yo la prescripción. ¿Cuál ha sido el problema con esto? El problema ha sido que cuando el contribuyente solicita prescripción de un acto que SUNAT ha notificado, por ejemplo, una orden de pago, lo que ha pasado es que el fisco automáticamente notifica la coactiva, ¿no? Entonces, cuando tú le presentas al coactivo y le dices, oiga, pero no puedes seguirme la cobranza coactiva porque yo tengo una prescripción en trámite, el coactivo te dice, mira, la prescripción en trámite no es un obstáculo para que yo me pronuncie respecto a la exigibilidad de la deuda. Y la deuda es exigible, ¿por qué? Porque fue notificada bien orden de pago y ahora sí te he notificado bien la coactiva. ¿Qué pasa después? Cuando tú le planteas de que la deuda debe ser declarada prescrita porque ya el Tribunal Fiscal, con un criterio del año 2016, ha ordenado que el coactivo, cuando le planteen la prescripción, se pronuncie la prescripción, y en caso no lo haga el coactivo, el Tribunal Fiscal ya está habilitado para pronunciarse en la vía de la queja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú le planteas al coactivo la prescripción? El coactivo dice no al lugar porque ya hay una prescripción en trámite y esto no suspende la cobranza coactiva. ¿Qué es lo que sucede? El problema que tenemos es que cuando llegas al Tribunal Fiscal y le planteas la prescripción, el tribunal te dice en la queja, no al lugar analizar la prescripción porque hemos visto que ya hay una prescripción en trámite, ¿no? Entonces, como hay una prescripción en trámite, no podemos esperar pues tener pronunciamiento de dos entidades, tanto el Tribunal Fiscal como SUNAT, sobre un mismo tema, ¿no? Con lo cual, lo único que va a pasar es que el tribunal va a validar la notificación de los documentos que ha emitido el ejecutor coactivo y también la orden de pago. O sea, yo lo que he dicho en muchas oportunidades, a veces no sirve adelantarse, ¿no? Sobre todo, sirve en la fisca, cuando me pidan documentación, porque en la fisca, sinceramente, se ha resumido a día de hoy en un procedimiento en el cual, mientras más pruebas tengas, mientras más sustento le presentes, mientras más documentación le llenes al auditor, te va a ir mejor, ¿no? Independientemente de lo que diga el documento. O sea, el documento puede tener inconsistencias, no. Tú presentas todo lo que puedas. Yo creo que el temor fue, en la década pasada, no presentarle todo porque me exponga a multas. No importa. Exponte a multas, pero peor es que te digan que la operación es no fehaciente. Porque al decir que no es fehaciente te van a desconocer todo y te van a decir prácticamente que hay tributo omitido más las multas del artículo 178 numeral 1. Entonces no resulta muy prudente, ¿no? No sé, me dicen si se cortó en todo caso para iniciar la transmisión nuevamente, ¿no? Porque lo que hacemos nosotros cuando por ahí se corta la transmisión es iniciamos nuevamente en la página, pero para que continúe, digamos, la transmisión, ¿no? Pero si hubiera alguna suspensión en la transmisión, me avisan para iniciar nuevamente la página, crear otro video y continuamos la ponencia. A veces pasa que también por internet, que tiene ciertas demandas a algunas horas, pues tenemos como que se suspende un poco la transmisión, pero igualmente me lo hacen saber para compartir otro video. O sea, hacemos otro video y nos enganchamos todos, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Les comentaba que en estos casos en los cuales, por ejemplo, me decían la pregunta de la prescripción, en la fisca sí la puedes presentar. ¿Por qué? Porque recuerda que la fisca, cuando te inician, te van a notificar una carta de presentación y un requerimiento en el cual te van a pedir diversa documentación. Pero si tú consideras que ese pedido ya está fuera del plazo de los 4 años que tienes una para determinar la obligación tributaria, lo que tú vas a hacer es plantear la prescripción no como una solicitud. O sea, aquí la prescripción ya no se ejerce como una garantía en vía de acción, ¿no? ¿Cuándo se considera la prescripción en vía de acción? Cuando tú pides la prescripción antes que te notifiquen algo, ¿no? Ese es el típico ejemplo de los no contenciosos, ¿no? Cuando pides devolución, cuando pides compensación, cuando pides, por ejemplo, el caso del fraccionamiento, o incluso como en esta oportunidad, cuando pides pues la prescripción, ¿no? Entonces, en este caso lo que yo recomiendo es, si me están fiscalizando un periodo prescrito, yo solicito la prescripción, invoco la causa de prescripción y mi primer argumento es que no me pueden requerir nada porque está prescrito. Ahora, lo que podría hacer es también forzar, muy bien, parece que sí se puede escuchar bien.
Muchas gracias, María. En ese caso, pues lo que yo considero es que vamos a plantear la previsión en vía de defensa, pero en vía de excepción. ¿Cuándo se plantea la previsión en vía de excepción? Cuando notifica un documento, tu argumento fuerte para atacarlo es invocar la previsión. Ahora recuerden ustedes, ¿ah? ¿Qué pasa si es que el fisco demuestra que sí hubo un acto interruptorio, ¿no? Tienen que tener una bajo la manga. En el supuesto negado que no hubiera prescrito, estos valores o estas aportaciones son nulas. ¿Ah? Ya plantean ustedes otro argumento de defensa. Es el típico dilema. Les pongo un caso simple. Tenemos una empresa que el día de hoy eh, ha acreditado que ha presentado todo lo que SUNAT le pidió desde el primer requerimiento, ¿no? Le pidió de Lima el primer requerimiento. De repente, ¿qué nos pide SUNAT en el primer requerimiento? Ya que estamos hablando justamente de esta documentación que se da justamente como consecuencia de una fiscalización. Bueno, mayormente en una fisca, si pensamos en renta, nos van a pedir, por ejemplo, el detalle de los comprobantes de pagos emitidos, nos van a pedir, por ejemplo, los registros o libros contables. En el primer requerimiento nos pueden pedir los libros societarios, ¿no? El libro de actas, matrícula, el libro de matrícula de acciones también, Junta General de Accionistas, acta directorio, medios de pago, lo que vendría a ser bancarización, notas de crédito, notas de débito, también lo que vendría a ser bueno, ¿qué más nos piden? A ver, contratos, de repente algún sustento adicional, también para IGB, ¿no? Las constancias de extracciones, ¿no? Y guías de remisión, por ejemplo, ¿no? Si somos una empresa que realiza actividad productiva, ¿no? Ahí vi que ahí vi que pusieron una pantalla que no correspondía, no sé si la vieron ustedes, yo lo acabo de ver ahorita en la transmisión, pero es porque estamos transmitiendo en simultáneo el Congreso en la situación, pero recuerden, mañana los espero de 8 a 9, mi ponencia sobre los principales informes SUNAT en la pandemia, y aún están abiertas las inscripciones. Los animo a que visiten la página. El día de hoy y el día de mañana se está realizando un congreso internacional en tributación. Tenemos especialistas, 6 especialistas en materia tributaria a nivel internacional, de Argentina, Colombia, México, y creo que también de España. Y bueno, en Perú, pues 4 representantes que nos ha tocado participar en esta oportunidad. Bueno, también están abiertas las inscripciones y como les digo, esto va a continuar mañana. Si no podía estar ahora, pues estamos ahorita enganchados en la transmisión. Terminada la transmisión a las 9, pueden entrar una hora a la página y también se está transmitiendo en vivo. Al igual que mañana, que tenemos la segunda jornada, mañana acaba justamente de 6 de la tarde a 10 de la noche. La ventaja que tienen ustedes es que por participar en este Congreso Nacional de Tributación, van a tener un descuento del 50% en el próximo diplomado en tributación fiscal, tributación y política fiscal que vamos a iniciar en el mes de septiembre, ¿no? Va a ser los días sábados, el horario, bueno, aún está por ver si es el horario en la mañana o en la tarde, pero nuevamente vamos a compartir, yo voy a participar en el diplomado, todo lo que es renta, IGB, código tributario, temas aduaneros, temas de tributación municipal, planeamiento tributario, tributación internacional y aplicación de las NIF. Pero bueno, yendo al tema que me preguntaron, recordar que la prescripción se puede oponer tanto en vía de acción como en vía de excepción. Cuando la planteo en vía de acción es cuando yo la solicito, como cualquier solicitud no contenciosa, dentro de un procedimiento no contencioso. Y en vía de excepción es con un mecanismo de defensa. Imagínense ustedes que el día de hoy les llega una resolución coactiva y no han presentado usted la prescripción. Es la oportunidad para en la coactiva cuestionar la prescripción. Llega la coactiva, señor, este valor tiene fecha tal, sin embargo, al día de hoy habría prescrito, por lo tanto solicito que usted declare la prescripción. Si el coactivo no se pronuncia la prescripción, y tienen una ventaja ustedes, porque no hay un plazo en el cual el coactivo deba pronunciarse. Si el coactivo, por ejemplo, no se pronuncia en un plazo de una semana, ¿yo qué hago? Me voy en queja al Tribunal Fiscal, igual al Tribunal Fiscal, una manera de chisme, ¿no? Oye, por si acaso, planteé la prescripción al coactivo, mira, no me ha contestado. Y como tú has establecido una jurisprudencia de observancia, ahora te pronuncias tú, pues. Con lo cual ahorraron tiempo. Porque imagínate lo que hubiera pasado si planteas una prescripción que no va a suspender la cobranza coactiva, pero que sí la suspende cuando la planteas en el procedimiento, o sea, cuando no has presentado una prescripción como un no contencioso aislado, pues prácticamente logras que en 20 días hábiles que tiene una fiscal para resolver, y ahora que lo está haciendo rápido, porque todo es virtual, yo tengo una RTF que me ha salido en tiempo récord. La queja se presentó, si no me equivoco, el día martes, la semana pasada, y nos han notificado hoy la resolución. No sé, realmente la nueva normalidad que llaman muchos, este tema virtual está beneficiando. O sea, inicialmente nosotros hemos visto
definitivamente es un tema que tiene que ver con la salud y todo, pero a nivel de los procedimientos virtuales está generando una mayor dinámica y aceleración o celeridad, perdón, en los procedimientos, ¿no? O sea, que es importante que ustedes sepan que si hay una prescripción que pueden cuestionar, lo ideal es cuestionarlo cuando llegue la resolución coactiva. Y si llegase un orden de pago, en el reclamo que tengan que hacer contra el orden de pago. Finalmente, la prescripción, si ustedes no están seguros que ha prescrito, igual traten de cuestionar el aspecto de fondo, ¿no? Pero no están reparando los gastos, me están pidiendo documentación, igual la presenten. El caso que les ponía de ejemplo, ¿no? Un contribuyente ha sido fiscalizado, ha presentado todo lo que le han pedido el primer requerimiento, pasa un año y la administración le vuelve a pedir documentación. Entonces, ¿qué hace él? Plantea una queja ante el Tribunal Fiscal cuestionando, oiga, la administración me sigue pidiendo documentación a pesar que ya pasó un año. Pero llega el gerente y le dice, oye, pero ¿y qué pasa si no presentamos la documentación que me pide este requerimiento? SUNAT nos puede multar. ¿Y para qué voy a pagar una multa? ¿Para qué vamos a hacer problema? Mejor presentamos nuevamente y evitamos la multa. Entonces, ahí también hay una decisión que va a tener que ser seguramente debidamente evaluada para que, si bien es cierto, esto se puede cuestionar en queja, el hecho de que yo presente la información no está convalidando la actuación irregular por parte de la SUNAT. Por último, imagínense ustedes, si han acreditado que la operación es fehaciente y está sustentada, no tendría ningún problema volverlo a presentar. Pero si esto origina un trabajo tedioso en la empresa, porque de repente es mucha documentación, mucha información a que hay que presentar, pues mejor plantear la queja y decirle al tribunal que mientras que la queja se tramita, trate de resolverlo a la brevedad, porque lamentablemente la SUNAT podría notificar una multa por no presentación, ¿no? Ese tema también resulta interesante, sobre todo con los escritos que se plantean en el caso de la queja. Recuerden que cuando yo referencia a la queja me refiero a un escrito simple, identificado con la resolución de intendencia número tal, ¿no? Ah, por favor, pongan su correo, ahí me está diciendo, por ejemplo, Samantha, Delis, Bas y Luis, que, por ejemplo, quieren el material, consignen su correo en el chat y se lo vamos a mandar, porque ahí están tomando nota los organizadores de todos los correos para mandarle en bloque las diapositivas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, simplemente si yo no solicito informe oral en el escrito de apelación, no tengo derecho al informe oral. Si no voy a poder participar en ese pedido, ¿no? de uso de la palabra que tiene que hacer el contribuyente para sustentar su pretensión. Eso es lo que vendría a ser la apelación. Así que en la apelación, no se olviden, en el primero, segundo, otro sí, o incluso en un párrafo soliciten el informe oral. Ahí vamos a ver alguna pregunta que ahí está en lo de la prescripción, lo vi, lo atendí, la predicción del plazo de fiscalización, lo de clave sol también, vamos a ver también, vamos a ver si había una pregunta, esta es la RTF que compartí, y tenemos justamente también la conferencia que se está transmitiendo actualmente en estos minutos, ¿no? El link del WhatsApp también lo tenemos ahí, ahí está. Ahí tenemos la pregunta de Edith, nos dice, he solicitado devolución de percepciones, perdón, me perdí un poquito. He solicitado devolución de percepciones, vamos a ver si lo podemos... Muy bien, he solicitado, voy a poder regresar a donde estaba la pregunta. Está, he solicitado devolución de percepciones y siempre buscan una razón para no devolverme. Y ahora, último, lo hice virtual y me llega una notificación que presenta el formulario 4949 y sustento. Todo eso he presentado, la verdad ya no sé qué hacer. Bueno, sí, te comento ahí. Habría que analizarlo en detalle porque mayormente cuando nosotros, inclusive esto se dio con la reforma que se hizo el año pasado, ¿no? La propia SUNAT reconoció que también se puede pedir la devolución de retenciones y percepciones a través del formulario virtual de 1649, que es lo que es el que tú has presentado. Ahora, si te dicen que presentes el 4949, yo te recomiendo algo. Les cuento un caso que me pasó hace ya un par de años. Bueno, no un par de años, año y medio, perdón, año y medio. Era un caso un contribuyente que al momento de inscribir la minuta de compraventa ante el notario, ¿qué había pasado? Él es propietario de un predio de 2 pisos, ¿no? Y al momento que van al notario, el notario se da cuenta que en la minuta habían puesto o habían indicado que el primer piso estaba alquilado y que el comprador del bien tenía conocimiento de eso, ¿no? Entonces el notario, al ver que había una cláusula de un bien alquilado por el primer piso, le exige a los vendedores que paguen el impuesto a la renta, ¿no? ¿Amparándose en qué? Amparándose en que, si bien es cierto, hay una norma que dice que si el bien está en tu propiedad por más de 2 años, ¿no? Y califica como casa de habitación y no pagas renta,
pues ese supuesto no aplica cuando parte del bien se utiliza como negocio o se le da un uso comercial, como es el caso de alquilarlo. Entonces, ¿qué hicieron estas personas, que eran tres hermanos, ¿no?, que habían adquirido el bien vía una sucesión, vía herencia, mejor dicho? Fueron a pagar el 5% del impuesto a la renta, que a cada uno le salía algo de 19.000 soles con 290, dividido en función a 33.33%, y a la hija tenía 33.34%. Pagan el impuesto a la renta, y después, asesorado por de repente algún colega o a un tributarista o asesor, dice: pero ¿por qué has pagado renta? Si efectivamente no se ha debido cancelar el impuesto a la renta sobre un predio que igual sigue siendo casa habitación. Pero lo que ellos hacen es presentar una carta simple, creo que ahí es lo mismo que te ha pasado ahí, en la cual dicen: solicito devolución de tal importe, ¿no? Pero ni siquiera hacen referencia a por qué les tienen que devolver, no adjuntaron el certificado negativo de propiedad para acreditar que no tienen otro predio, la minuta o documentación complementaria. Entonces, el problema que tuvimos ahí fue: oiga, ¿y cómo nosotros podemos sustentar mejor esto? Porque la zona le dijo: improcedente porque no está sustentado tu pedido. O sea, como quien dice, no estás detallando por qué te corresponde la devolución. Bueno, ahí el cliente se contacta conmigo, me llega esa carta, y yo le digo: bueno, vamos a hacerlo como quieren. O sea, si quieren sustento, vamos a presentarle todo y los fundamentos por los cuales nosotros consideramos que sí procede la evolución. Dicho sea de paso, el año pasado, en diciembre, si mal no recuerdo, yo estaba en Ica, me acuerdo, justo para Año Nuevo, ¿no? Nos llega la resolución y sale procedente la evolución, ¿no? Porque Suna se había dado cuenta que el hecho que el predio esté utilizado parcialmente, porque si hablamos de 2 pisos, no es que todo esté utilizado como negocio. La norma dice: puede utilizarse parcialmente como negocio. No te dice tampoco qué porcentaje. Con tal que no se utilice el 100%, te corresponde aún el no pago del impuesto a la renta. Entonces, lo que se hizo fue solicitar una nueva devolución, ¿no?, una nueva solicitud de devolución, pero ya detallando con mejor sustento, con mayor detalle, justamente los argumentos por los cuales correspondía esa devolución. O sea, con lo cual, lo que habría que justificar era: sí, por favor, ahí estamos tomando nota de sus correos para que les pasen el material. Lo que yo le decía, ¿no? En este caso, lo que tenemos que hacer, Edith, aunque parezca tedioso, y te comento que eso es un tema que ya escapa de una situación de burocracia o tramitación innecesaria, porque a mí me parece que el fisco, si tuviera alguna duda en tu documentación, lo que ha tenido que hacer es requerirte, ¿no? No pronunciarse, sino no requerirte, decir: estimada contribuyente, mediante presente le requerimos para mejor resolver toda la documentación que respalde sus operaciones y que permitan sustentar que prácticamente le corresponde, pues, el derecho, ¿no? Pero en este caso, más bien, en vez de mandarte un requerimiento, lo que están haciendo es decirte que presentes nuevamente la evolución mediante el formulario 4949, que es el formulario que se establece justamente en forma presencial, ¿no? Pero como ahora MC parte virtual, pues todo el 4949 también se puede presentar en forma virtual. Entonces, lo que yo te recomiendo es: no simplemente te lo digo porque, bueno, quiera salir a favor del criterio nacional, pero en estos casos, pues, de repente presentar el formulario, pero hacerle una historia de por qué nos corresponde la evolución, atendiendo el arrastre de los saldos, que los créditos están directamente señalados, hay un arrastre en el cual se puede acreditar, por ejemplo, que acumulé por 3 meses estas percepciones, no hay alguna causal de pérdida, se ha acreditado la percepción, se percibió y se pagó la percepción. Por último, si esa información la tiene, pues, la agente de percepción, la podría pasar, ¿no? O sea, que pagó la percepción, ¿no? También como un complemento de esto. Pero normalmente lo que yo te comento, mi estimada Edith, es que en estos casos es importante que los escritos traten de estar bien fundamentados desde el punto de vista procedimental, es decir, no solamente la carta, el 4949, sino tratar de darle mayor detalle al escrito, ¿no? Como quien dice, buscar el mayor sustento para que no te busquen la desinrazón y consideren que no te corresponde la devolución por razones que prácticamente se desprenden de la norma. Pero si la norma te valida, como lo dice el régimen de retenciones, percepciones, la posibilidad de poder acceder a la evolución cuando no se ha aplicado la percepción por un lapso de 3 meses, acá no habría mayor sustento que darle, más aún porque esa información ya la tienen ellos, ¿no? SUNAT la tiene en la medida que el agente de percepción declara la percepción y la paga. Entonces, yo no creo que sea por un tema de falta de documentación, sino como que ellos quieren que tú
expliques, sustentes y identifiques el correcto arrastre para la percepción, ¿no? Recuerda inclusive, Edith, que en el caso de las percepciones, se ha señalado que si tú, por ejemplo, no arrastras un determinado mes, eso no quita, digamos, el hecho que te corresponda el arrastre de las percepciones. Pues como tú tienes de repente percepciones del mes que están absorbiendo, o inclusive puedes tener retenciones del mes, ¿no? Que absorben tu débito fiscal o el mismo crédito fiscal absorbe todo, puedes considerarlo no una declaración jurada y eso no va a ser ningún impedimento cuando tú lo pidas, porque cuando tú pides, ahí sí señalas en la declaración todo el acumulado que no has podido acceder vía compensación, o sea, porque no hubo. ¿Por qué no he compensado? Porque no había nada con qué compensar. Pues todo el crédito fiscal absorbió mi débito y prácticamente nunca había mi importe por pagar. Muy bien, buenas noches con todos. Vamos a ver si hay algunos problemas en la transmisión. Ahí me dicen que se entrecorta, por ahí como que me dijeron que no se escuchaba. He tratado de bajar un poco la revolución, está muy acelerado al inicio, por eso me dijeron que está corriendo mucho. Bueno, usted me indica, ¿no? Si es que hay alguna dificultad también de la transmisión. Y cualquier duda que tengan en materia tributaria, aprovechen para poder hacerla y resolver todas sus dudas, interrogantes y consultas en materia fiscal. Bueno, vamos a ver entonces rápidamente qué mecanismo de defensa tienen ustedes como contribuyentes al momento en el cual ejerzan o decidan plantear, ¿no?, los escritos a través de remedios o recursos procedimentales, ¿no? En alguna oportunidad hemos comentado que es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, la respuesta al requerimiento, ya sea el requerimiento general o el artículo 75 de lo que establece justamente el Código Tributario, que este es un requerimiento básicamente pensado como un último respiro al contribuyente, ¿no? Que el contribuyente sustente las observaciones a las que ha llegado SUNAT en la fiscalización. Este tema también es interesante, sobre todo porque el requerimiento del artículo 75 es meramente discrecional, es decir, SUNAT no está obligada a mandarme un requerimiento en el cual me formule las observaciones o conclusiones de la fisca, pero por lo menos me da la posibilidad de que yo como contribuyente pueda adjuntar mayor documentación, básicamente, que respalde mis operaciones durante este periodo. Ahí tenemos la pregunta de Miguel Poma. Muy buenas noches, Miguel. Me dice una consulta. ¿La fecha es posible recurrir a la excepción al principio del devengado o con la entrada en vigencia del decreto legislativo 1425 ya no es posible? Te comento, mi estimado Miguel, que el devengado es un principio que a partir del 2019 ya se encuentra debidamente aplicable o está vigente en la ley de impuesto a la renta, ya no como un criterio de imputación, sino como un desarrollo de cómo se debe aplicar el principio, ¿no? Nosotros siempre, en el caso del devengado, y seguramente alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre particular, de repente, porque el devengado al día de hoy sí se encuentra regulado con algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del devengado, recuerden ustedes que la regulación la vamos a encontrar en el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 57? El artículo 57 nos dice que los ingresos y los gastos se devengan cuando se produce el hecho sustancial para el reconocimiento. El típico caso se da cuando yo realizo un servicio a favor de una empresa, esta empresa no me paga, pero yo estoy realizando el servicio que implica la prestación efectiva del mismo, y como estoy realizando el hecho sustancial, que es la prestación del servicio, por ejemplo, un arrendamiento, una asesoría empresarial, ya se va devengando el ingreso. Pero así el cliente no me pague, si se pactó un precio de contraprestación mensual, ya se está devengando el ingreso. Esto no es como el IGB, en el cual se factura sin que el servicio sea prestado, sino que el devengo implica ya la prestación efectiva y en el caso de venta, por ejemplo, la enajenación del bien, ¿no?, la transferencia en propiedad. Pero la pregunta que tú me haces es interesante, porque antes de que se dé la regulación del 1425, nosotros teníamos, ahí está, muy bien, pero todo está detallado hasta copia del libro mayor, cuadro de arrastre. Sí, como te digo, hay que presentar, hay que pecar en exceso, ¿no? Si tenemos la mayor documentación, inclusive antecedentes, correos electrónicos, constancias, la constancia de percepción, lo que vendría a ser también el pago de las percepciones que se ha hecho ante el fisco, todo eso hay que presentarlo. Queremos que cuando tú presentes la devolución, el único argumento que utilicen, si es que lo van a hacer, es que, o sea, si te lo van a negar, que no está acreditada la obligación de ejercer o de aplicar la percepción, que sería para mí el único argumento por el cual te pueden desconocer la percepción. Pero con toda la documentación que tú vas a presentar al momento de dar respuesta al pedido que haga la SUNAT, yo creo que en esta sí te la dan, ¿no?
¿no? O sea, sería arbitrario que no te la den alegando de repente que no pasaron los 3 meses de acumulación mínima o simplemente que no te corresponde la percepción porque la gente te percibe, ¿no? Son casos ya sui generis que no se dan normalmente en una verificación. Pero ahí te comento también, Edith, que cuando uno solicita percepción y devolución de percepciones y retenciones, también corre el riesgo pues, de ser fiscalizado, ¿no? Pero como estos son arrastres que se dan mes a mes, mayormente es una fija de oficina, o sea, es una con la documentación que tú le presentes ahora bien en esa parte virtual, ya no necesita requerirte mayor documentación, salvo que tuviera una duda de cómo se ha generado la retención o la percepción en un determinado periodo, que creo que no es el caso, ¿no? Pero sí te animo a que presentes todo de nuevo. Bueno, como te digo, a mí también me parece tedioso, me parece innecesario, ¿no? Pero lamentablemente, pues, en este caso, como es una evolución, el fisco trata de ponerle la desinrazón. Mira, si fuera una prescripción te lo resuelven rápido, si eso no está prescrito, ¿no? Si fuera una compensación, se demoran y te fiscalizan, pero como es de evolución, plata que va a salir de la propia SUNAT, te hacen más tedioso el trámite, ¿no? Pero yo te recomiendo que presentes una nueva devolución y que verifiques cuánto tiempo se están demorando. Si se están demorando más de 45 días hábiles, plantear una queja ante la Defensoría del Contribuyente del MEF para que acelere el procedimiento de en este caso, pues básicamente de la devolución. En el caso de la pregunta que me hacía Miguel, pues recordar que sí hay dos excepciones al devengado, ¿no? Bueno, la excepción que conocíamos antes de esta regulación tenía que ver con el hecho de que yo puedo deducir o puedo diferir ingresos y gastos atendiendo, por ejemplo, a estos, bueno, más que todo en el caso de los gastos, ¿no? Atendiendo a gastos de periodos anteriores, ¿no? Cuando yo no puedo identificar los gastos y siempre y cuando pues no se acredite, ¿no? No se acredite que prácticamente yo tenía conocimiento de la oportunidad en la cual debió generarse o se vengó tal gasto. Tan es así que recuerden ustedes que la norma exige que en el caso de los gastos que se vengan en un periodo distinto, la empresa, ¿no? En este caso el contribuyente, tiene que efectuar el pago, ¿no? El pago del impuesto a la renta correspondiente, ¿no? En el caso de los ingresos, pero en el caso de los gastos, tiene que pagarlo en el ejercicio en el cual lo va a deducir, si es un gasto devengado o gasto de ejercicios anteriores. Al día de hoy, las dos excepciones que tenemos nosotros respecto al devengo hacen referencia a dos conceptos que seguramente ustedes ya han escuchado, pero igual lo repito. Las excepciones al devengo es, por ejemplo, cuando el ingreso o el gasto está sujeto a una condición suspensiva. Ahí les voy a pedir que revisen, aunque lo voy a poner aquí en el chat, ahí lo voy a poner, ¿no? Hay dos informes SUNAT que se han publicado este año y ustedes lo tienen que revisar en forma obligatoria porque son informes en los cuales se analiza, ¿no?, las excepciones al principio del devengado, ¿ya? En estos informes se habla, por ejemplo, de los supuestos de condición suspensiva, ahí lo estoy poniendo, por bonificaciones extraordinarias y participación unilateral adicional en las utilidades. ¿Qué costos informes? Un poco para que ustedes lo tengan en cuenta. En estos informes, SUNAT analiza, ¿no? SUNAT analiza que hay casos en los cuales, por ejemplo, las empresas condicionan la entrega de un bono o una utilidad mayor o una participación mayor en las utilidades de los trabajadores, siempre y cuando ellos mantengan un vínculo laboral a determinado mes del año siguiente, ¿no? Entonces, puede darse el caso, ¿no? Puede darse el caso, por ejemplo, que en alguna oportunidad, pues el trabajador tiene derecho a este bono, o sea, llegó a su meta, pero como no trabaja hasta abril del próximo año, no le corresponde, ¿no? De repente ya se produjo el mutuo disenso de la relación laboral y prácticamente no le corresponde el bono. Entonces, sobre este tema había una discusión entre los tributaristas, porque un sector decía, por ejemplo, que igual ese gasto se encuentra devengado porque ya nació el derecho al bono, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como está sujeto a una condición suspensiva, otro sector de tributaristas, en los cuales me incluyo, nosotros decimos, está bien, pero hay una condición para gozar del bono. Pues, ¿y esa condición cuál es? La condición es que él tenga un vínculo laboral a determinado mes. De acuerdo, de acuerdo. Es que él tenga un vínculo laboral a determinado mes del año siguiente. Pero si no lo tiene, pues ¿cómo nosotros vamos a darle el bono si no se cumple esta condición? Entonces, en estos dos informes, SUNAT analiza,
Básicamente, cuando estamos ante un supuesto de condición suspensiva. Si yo pacto que este ingreso o este gasto no se va a generar mientras no se cumpla tal condición y eso está en el contrato, quiere decir que yo estoy difiriendo el devengo atendiendo una condición suspensiva. Entonces, esa sería la primera excepción al devengado. Cuando el ingreso o el gasto está sujeto a condición suspensiva de que algo ocurra o de que algo se produzca. Recuerden ustedes que la ley de renta no ha definido qué se entiende por condición suspensiva. Tan es así que en los informes que establece SUNAT, el 032 y el 034 que les he puesto para que lo revisen ahora en la noche, o quién sabe lo revisan mañana tempranito, son informes muy interesantes porque analizan y qué pasa también cuando el empleador, ¿no? El empleador pacta una participación adicional de los trabajadores en las utilidades de la empresa, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que sucede? Dice que el ingreso, o sea, en realidad el devengo de la participación en las utilidades se da en el ejercicio en el cual se genera la utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, la utilidad se genera en el año 2020, en ese ejercicio se venga, pues ese reconocimiento como gasto, pero hay que el trabajador para recibirlo tenga que tener un contrato vigente hasta marzo del próximo año, pues está sujeto a condición suspensiva de que eso ocurra. Ahora, no sería la única obligación, porque recuerden ustedes que para el caso de los gastos a favor de los trabajadores, como es el caso de los que generan renta quinta, los trabajadores de servicio o aquellos que generan renta segunda, la norma que dice, en estos casos, para que sea deducible, tú tienes que pagarlo hasta la fecha en la cual vence el plazo para presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como comentaba en el ejemplo que me pusieron. Lo que pasa es que hay gastos que para su deducción tienen que cumplir ciertas formalidades. Por ejemplo, el caso de los gastos por operaciones con sujetos no domiciliados, ustedes ya saben que a partir del año pasado, pues ustedes para su deducción tienen que pagarlo hasta la EJ. Antes bastaba solamente el registro contable, incluso SUNAT se pronunció el Tribunal Fiscal se pronunció hace poco, ¿no? Una resolución de sociedad obligatoria que decía, oye, ¿qué pasa, por ejemplo, en estos supuestos en los cuales la norma, antes de la aprobación del 2018, la norma te exigía de que por el solo hecho que esté registrado en, en compras, ¿no? Ya tengas que pagar un abono equivalente a la retención, ¿no? Lo que comentaba Edith, ¿no? Yo cumplo con la retención, la percepción, y el que recibe esa constancia ya es un crédito, puede pedir devolución. O sea, esto es sencillo, no necesita mayor formalidad. Es como buscarle sin razón de algo que se está arrastrando mes a mes. Igual pasa con un domiciliado, ¿no? Oye, basta que esté registrado en compras para que ya se genere el derecho a pagarle al fisco un equivalente a la retención. Entonces, imagínate, SUNAT fiscaliza a la empresa, este es el caso de una fija no por operaciones con no domiciliado. Señor, usted anotó en compras en el mes de marzo, ¿sí? Y usted ha retenido recién en el mes de octubre. ¿Y por qué retuve en el mes de octubre? Lo que pasa es que retuve en el mes de octubre porque en octubre le pagué al no domiciliado. Entonces, al momento que yo le pago, retengo, ¿no? O sea, la lógica de la retención, ¿cuál es? Retén cuando pagas. Entonces uno decía, no, usted ha debido retener en el mes de marzo, pues porque en el mes de marzo usted anotó en compras. En consecuencia te multo por no efectuar las retenciones dentro de los plazos establecidos. El caso llegó a ser el Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal dijo que no, porque en ese caso no hay multa, en tanto lo que se está pagando es un abono equivalente a la retención, más no la retención, porque la retención se da recién con el pago. Entonces, en el caso que les comento, el informe 032 y 034, lo que la SUNAT está concluyendo es que las excepciones al devengado, tanto la excepción que estamos comentando de condición suspensiva, en cierta forma serviría como una excepción al reconocimiento oportuno del gasto en ingreso, porque hay una condición que debe cumplirse, o sea, como que se difiere al siguiente ejercicio. Igual pasa en el segundo supuesto. El segundo supuesto que regula el artículo 57 tiene que ver con cuando la contraprestación, es decir, el pago por el servicio, la venta, lo que vendría a ser la cesión en uso, el alquiler y demás, están sujetos a un hecho o evento futuro, ¿no? Por ejemplo, si el pago está sujeto a un hecho o evento que va a ocurrir en el futuro, mientras tal hecho o evento no ocurra, pues prácticamente no hay devengo, ¿no? Entonces, esto es importante porque en el caso del hecho o evento futuro, la norma sí lo define. O sea, el reglamento define qué se entiende por hecho o evento futuro y lo define como un hecho excepcional, ¿no? Y un hecho que prácticamente responde a una situación en la cual pues, prácticamente ya la empresa ha tenido, digamos, la posibilidad de poder, ¿no? De alguna otra forma identificar, ¿no? Cuál ha sido la situación
respecto de este hecho nuevo o hecho o evento futuro. Por ejemplo, la norma señala expresamente, porque lo dice, que un hecho o evento futuro es un hecho distinto, de naturaleza distinta y nuevo, novedoso, en función al hecho que configura el devengo. Por ejemplo, yo realizo un servicio de mantenimiento de vehículos, pero sujeto el pago o la retribución a la utilidad que se genere en el periodo, ¿no? Entonces, mientras que yo no sepa cuál es la utilidad que se va a generar, pues yo no reconozco la contraprestación. O yo, por ejemplo, condiciono el pago a las unidades que se produzcan o las unidades que se vendan. Entonces, esas unidades vendidas o producidas sería básicamente lo que nosotros conocemos como un hecho o evento futuro. ¿Qué no sería un hecho o evento futuro? Por ejemplo, aquellos supuestos en los cuales pues, las empresas hacen una modificación al precio en función a la calidad, al monto, al peso, características específicas, que lo único que hacen es variar el precio atendiendo a la emisión pues, de una nota de crédito, ¿no? Entonces, en esos casos, pues prácticamente lo que la norma establece, ¿no? O lo que la norma propone, ¿no? Es que en estos supuestos la obligación que tiene el contribuyente, ¿no? Es simplemente hacer un ajuste al precio y no puede diferir el ingreso en el gasto. Con lo cual lo que tendríamos es una emisión de una nota de débito o nota de crédito en la cual pues prácticamente se verifique, ¿no? Se verifique esta condición para efectos del uso, ¿no? Del gasto o el reconocimiento del ingreso, ¿no? Pues ahí lo que me preguntan es las excepciones al devengado, recordar que están previstas ya en el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta, y básicamente estaríamos hablando de excepciones en las cuales se considera la condición suspensiva por un lado, cuando el ingreso está sujeto a una condición suspensiva, al igual que el gasto, y en aquellos supuestos en los cuales la contraprestación está sujeta a un hecho o evento futuro, concepto que sí se encuentra debidamente definido en el reglamento de la ley del impuesto a la renta. Bueno, y yendo también a otras preguntas que me han hecho en el transcurso de la conferencia, y era lo que yo también quería adelantarles sobre los escritos que pueden presentar, pues cuando hacemos referencia a estos escritos, por ejemplo, de prescripción, de evolución, compensación, pues estamos ante escritos en los cuales uno hace uso de su derecho de defensa, que en caso, como comentaba Edith, ¿no? O sea, pongamos que en el caso de Edith le dicen improcedente la devolución, tiene que reclamar esa resolución y en caso reclame y lo pierda, va a llegar en apelación al Tribunal Fiscal. Pero para cualquier solicitud no contenciosa diferente a lo que es la devolución, cabe directamente el recurso de apelación. Igual pasa, por ejemplo, con las cartas inductivas, las cuales no forman parte de un procedimiento tributario, pero igual mi recomendación es que ustedes pueden darle respuesta mediante las cartas correspondientes. Me han preguntado también, doctor, ¿y hasta qué momento yo puedo ampliar mis argumentos? No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, que el cliente nos pasa el documento casi a 2 días o a veces hasta el mismo día que vence. Entonces el cliente quiere que sí o sí se presente, porque si no se presenta, pues lamentablemente como está fuera de plazo, ya tendríamos una contingencia tributaria. ¿Cuál sería esa contingencia? Que esa deuda podría devenir inexigible y pasar al procedimiento de cobranza coactiva. Entonces, lo que se ha recomendado en esos casos es planteemos una apelación simple, apelo porque no estoy de acuerdo con nada, me amparo en el Código Tributario, por lo tanto impugno la resolución y adjunto como medio de prueba la resolución, los antecedentes y nada más. O sea, una apelación en la cual prácticamente él no dice absolutamente nada y está con la esperanza de poder ampliar sus argumentos con posterioridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En estos casos lo que se ha recomendado es que si ustedes consideran que la apelación no está debidamente sustentada en lo que vendría a ser, por ejemplo, argumentos presentados en el escrito originario, pues lo que se recomienda es que en este caso, pues prácticamente ustedes pueden ampliar sus argumentos mientras que no se ha emitido la resolución del Tribunal Fiscal si hablamos de una apelación, y también en etapa de reclamación ampliarlo, ¿no? Considerando básicamente a otros argumentos, ¿no? De repente usted me dice, doctor, pero como ha pasado hace poco, ¿no? Ustedes saben que está vigente un régimen de aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria, un mecanismo que permite incluso acoger ese fraccionamiento o aplazamiento deuda que esté en cobranza coactiva, que esté impugnada en sede administrativa, en sede judicial, y a diferencia de otros fraccionamientos, pues nos da la posibilidad de que una vez que nosotros solicitamos acogernos al mismo, pues prácticamente la norma lo que establece
es que en este caso no se va, o mejor dicho, se garantiza la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva, algo que no pasa con un fraccionamiento cualquiera. Cuando uno pide fraccionamiento al fisco, inmediatamente otra vez el fisco se activa y nos manda la orden de pago y la coactiva. O sea, no espera el plazo de los 30 días hábiles que tiene la administración para resolver. Por eso, en ese caso, por ejemplo, usted me dice, doctor, yo tengo un escrito, una apelación, una reclamación que simplemente se ha hecho para dilatar la cobranza, para que no se inicie la coactiva, pero los argumentos que hemos planteado pues no son los adecuados, o hay duda, yo te diría lo siguiente: evalúa la posibilidad de acogerlo a este régimen de aplazamiento o fraccionamiento, puedes pagarlo hasta en 36 meses, incluso te dan un aplazamiento a 6 meses, con lo cual es tal vez más beneficioso, pero para evitar que la deuda se siga incrementando con intereses sobre algo que sabemos que se va a perder. Por ejemplo, si tú has impugnado o has reclamado una deuda porque no estuvo bancarizada en los periodos que correspondía utilizar los cheques con la cláusula no negociable y no lo has hecho, pues yo creo que el problema que vamos a tener es que la controversia pues prácticamente va a salir a favor del fisco, porque el medio de pago tiene que, bueno, en esa época hasta agosto del 2018 tenía que tener la cláusula no negociable, ¿no? Pero si, por ejemplo, hay un cuestionamiento respecto a la causalidad del gasto, sobre un uso del crédito fiscal, llámese la RD, la RM o la orden de pago, porque una vez que me notifiquen esas resoluciones, pues prácticamente lo único que me quedaría es presentar mi recurso de reclamación. Por eso tengan en cuenta que en el procedimiento de fiscalización tributaria, el mecanismo de defensa que tienen ustedes es la queja ante el Tribunal Fiscal y las respuestas que van a dar uno a uno a los requerimientos que la Administración Tributaria le vaya a notificar. En cuanto al procedimiento contencioso tributario, que como ustedes saben, al igual que la Fisca, se está desarrollando en forma virtual a través de la presentación de escritos vía la mesa de partes virtual, que ya está disponible hace poco más de 2 meses en la página web de SUNAT. Bueno, lo que vamos a tener primero es la etapa de reclamación. Vamos a reclamar la deuda a través de un escrito en el cual fundamentemos nuestro pedido, hagamos referencia a cuáles son, digamos, los montos que prácticamente están mal calculados, los reparos y también todo lo que vendría a ser las acotaciones que nos haya hecho la Administración Tributaria, ya sea por temas formales o por temas sustanciales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la causalidad del gasto, la fehaciencia, obviamente el IGB repara, por ejemplo, que el comprobante de pago no está anotado debidamente en el registro de compras, ¿no? Las detracciones, los medios de pago, las bancarizaciones. Entonces, estos elementos también los cuestionan a través de la notificación de los valores, ¿no? Entonces, el mecanismo de defensa que vamos a tener en la etapa del contencioso tributario, en la primera instancia va a ser la reclamación como escrito y también el crédito fiscal, porque el tribunal me va a decir, eso lo puedes plantear en tu recurso de reclamación o apelación que interpongas una vez que te notifiquen los valores y se emita la resolución que niegue tu reclamo, de ser el caso. En el caso del contencioso tributario, pues los mecanismos de defensa que tenemos son básicamente la reclamación y la apelación ante el Tribunal Fiscal. En el no contencioso, la sola solicitud que implica el ejercicio, garantía del derecho de defensa para plantear la devolución y compensación. Recuerden que tienen que plantearlo incluso antes que prescriba. Hay un plazo predictorio para lo que es devolución y compensación de 4 años. Tengan en cuenta un escrito simple que se tramita en sede, bueno, actualmente básicamente bajo los mecanismos virtuales, ¿no? Tanto la mesa de partes de SUNAT, y en caso se niegue la petición, también la impugnación para que sea elevada vía apelación al Tribunal Fiscal. Y en el caso de la cobranza coactiva, pues el mecanismo de defensa que tenemos nosotros tiene que ver básicamente con lo que es el escrito de suspensión o conclusión de cobranza coactiva, o inclusive la generación de este escrito virtual, cobranza coactiva SUNAT, se genera un formulario y esto forma parte del expediente electrónico, ¿no? Y también la posibilidad de plantear queja ante el Tribunal Fiscal. Ninguno de los 3 escritos es excluyente, se pueden plantear los 3, porque se analizan cosas distintas y en el caso del escrito que se genera a través del expediente electrónico de SUNAT es más viable que sea atendido a la brevedad posible, porque mayormente la tramitación que se da es para reducción del embargo, levantamiento de medidas cautelares, acreditar los pagos o algún supuesto adicional revertido como ingreso. No tiene sentido. El revertido tiene la misma finalidad de la nota de crédito electrónica, es decir, dejar sin efecto lo que se ha generado, lo que se ha emitido, porque si no, al final terminas pagando una renta mayor, ¿no? Van a considerar un ingreso mayor y obviamente, claro, tú podrías decir, pero bueno, pero tengo un crédito, pero ¿qué pasa si el recibo revertido no está sujeto a retención? O sea, no tienes crédito si no tienes un mayor ingreso.
Entonces, lo que habría que hacer, Karine, es esperar la respuesta de SUNAT. Recuerda que para resolver la devolución, prácticamente la administración eh, tiene que esperarse el tiempo que la norma establece, ¿no? Para lo que vendría a ser la devolución. Y básicamente lo que yo te recomendaría sería que en caso te declarasen, digamos, infundada la reclamación, aún nos quedaría la vía de poder apelarlo ante el Tribunal Fiscal. Pero yo creo que, entendiendo que sí fueron revertidos y que efectivamente se emitieron nuevos recibos, que no, porque acá lo que veo es que te han sumado todos, ¿no? O sea, te han sumado en una sola operación dos recibos. Acá no sería lo ideal que ellos generen un doble pago de impuesto a la renta y que eso genere menos saldo por devolución. Entonces, simplemente agradecerte, agradecer a todos los participantes de las consultas que nos han hecho. Ya saben, el CONATRI termina, bueno, la primera jornada termina hoy a las 10. El día de mañana vamos a estar y voy a estar de 8 a 9 compartiendo todo lo que son los informes SUNAT en la pandemia. Así que bueno, con eso finalizamos la transmisión. Muchas gracias. Los veo en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias.